Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia, de vez en cuando a otras cuestiones, próximamente volvemos a otras cuestiones, pero sobre todo la historia. El día de hoy vamos a hablar de Stalin. Una vez más, vamos a hablar de Stalin para seguir donde lo habíamos dejado en lo que es la conquista del poder por parte de Joseph Stalin dentro de lo que es las disputas y las internas de la Unión Soviética, para retomar a partir de eso y analizar lo que algunos llaman la revolución de Stalin o la revolución desde arriba impuesta por Stalin. Antes que eso, no hay muchos anuncios parroquiales. Próximamente, en una fecha de terminar, arrancaremos un nuevo ciclo dentro de este canal que no viene a reemplazar los videos de historia. Quiero remarcar esto. Es muy posible que arranquemos un nuevo ciclo que no va a reemplazar a los videos de historia, que van a seguir haciéndose todas las semanas, pero a su vez le vamos a sumar otro contenido más, además de estos largos videos de historia que hacemos en vivo y los videos cortitos. Vamos a tener un programa más dentro de este canal. Esa es la idea. Pero bueno, espero que se escuche bien, porque nada, hoy planeo hablar bastante. Espero que lo disfruten. Alguien me dice pedir perdón, no voy a pedir perdón. Así que lo que sigue es largo y tendido, así que paciencia. Yo planeo hablar relajado porque esta semana la idea es hacer dos transmisiones. No hay que compensar que hubo una ausencia la semana pasada, así que si todo sale bien, el miércoles vamos a tener otra transmisión. Así que sin más preámbulos, único anuncio parroquial. Próximamente voy a dictar un curso de historia argentina sobre el periodo de unitarios y federales. Aquellos que estén interesados en el tema me pueden ir dejando un mail en elprofebord@gmail.com para cuando estén abierta la inscripción recibir los requisitos y demás. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Joseph Stalin. En esta fotografía clásica coloreada gracias a la tecnología moderna, vamos a ver a Stalin tomando notas en su dacha en el Mar Negro. La dacha de Stalin se encuentra cerca de lo que es la frontera de Georgia, actualmente dentro de la Federación Rusa. Y era el espacio en donde pasaba gran parte de su tiempo Stalin, no solo para descansar y ese tipo de cuestiones, sino también como parte de su trabajo político. De hecho, es en la dacha de Stalin donde se dieron muchas de las principales reuniones en las que se debatieron asuntos centrales de la historia de la Unión Soviética. Stalin muchas veces es referenciado simple y llanamente como una suerte de versión comunista de Hitler. Hay muchas comparaciones que son muy simplificadas a veces, que consideran que la figura de Stalin es una suerte de dictador todopoderoso al estilo de el Adolfo Hitler de la Alemania nazi. Tema, voy a tratar de no mencionarlo más en el video, mentira, lo voy a tener que mencionar pues, para que no me cancelen el video. Pero lo cierto es que cuando pensamos en el rol de Stalin, el tipo de liderazgo que ejerció dentro de la Unión Soviética, vemos que hay profundas diferencias entre lo que fue la URSS de Stalin y la Alemania nazi. Para empezar, el otro día alguien me estaba preguntando acá, ¿podemos considerar a Stalin de izquierda? Y obvio, es evidente, es el máximo líder de la Unión Soviética durante 30 años. Sería muy difícil no considerarlo comunista y socialista, ¿no? Muchas veces, y creo que esto es necesario pensarlo para el debate histórico sobre todo, aparecen muchos debates engendrados a partir de una discusión semántica sobre si la Unión Soviética fue socialista. Quiero remarcar que acá, y para lo que corresponde a análisis históricos, vamos a considerar a la Unión Soviética como socialista, pero por supuesto, hay muchos que de hecho hablan en términos historiográficos de los socialismos realmente existentes para ahorrarse este debate, ya que la Unión Soviética en algún momento planteó que su modelo de sociedad era lo que se conocía como el socialismo realmente existente. Entonces, para salir del debate, ¿no?, que se instala a partir del enfrentamiento de Stalin-Trotsky, la posibilidad del socialismo de un solo país, el estalinismo adoptó la idea de plantear este es el único socialismo realmente existente y lo demás puede ser teoría que no se ha aplicado propiamente.
Y con esto lo que quiero plantear es que el modelo que se instaló en la Unión Soviética, más allá del rol preponderante que va a tener la dirigencia de Stalin, aunque sea en el sentido nominal y teórico, era una dictadura del proletariado dirigida por el Partido Socialista. Y en ese sentido, aunque Stalin rompe lo que es la idea de la dirección colectiva, el partido es el verdadero centro del poder. Stalin, a diferencia de lo que pasa, no sé, con Mussolini, no es el hombre más poderoso de la Unión Soviética por ser el jefe del Estado. Es el hombre más poderoso de la Unión Soviética por ser el jefe del partido. Por eso muchos hablan de lo que es el partido-Estado para referirse en Unión Soviética, un tema que también es aplicable a otros modelos de socialismos reales, como puede ocurrir el caso al día de hoy con la República Popular de China, en donde el Estado no existe totalmente diferenciado de lo que es el partido. Casi que son los dos grandes polos de poder junto al Ejército Popular de Liberación. Hay unas palabras con las que quisiera iniciar este video que va a ser más problemático que el anterior, porque acá nos vamos a meter en algunos temas que son más crudos y controversiales, que son de Arno Mayer respecto a la comparación entre Stalin y Hitler. No recuerdo si lo leí para el último video que hicimos sobre Stalin, pero planeaba leerlo en un momento. Stalin, al igual que Napoleón, no sale beneficiado cuando se le compara con Hitler. Su gobierno fue una amalgama inestable y desigual de logros monumentales y de crímenes monstruosos. Por supuesto, existe un enfoque interpretativo que excluye completamente a los primeros por el temor de que señalar algo positivo de Stalin signifique suavizar sus pecados e imperdonables errores. Pero para un historiador de mi trayectoria y generación es difícil, cuando no imposible, adoptar un enfoque tan estrecho como para equiparar a Stalin con Hitler y terminar viéndolos como gemelos idénticos. Los historiadores son ellos mismos productos de su sociedad y de su período, de manera muy parecida a como lo son los actores históricos. La inigualable e indiscutible contribución de la Rusia soviética a la derrota de la Alemania nazi estuvo estrechamente relacionada con la segunda revolución calculada por Stalin, que dio comienzo con el gran giro de finales de la década de los 20. Esta opinión es aún más convincente en la medida en que la diplomacia de los años 30 de Moscú hacia el Tercer Reich no fue ni más cínica ni más miope que la de Londres, París o Varsovia. Además, en la década de los 30 y de nuevo tras 1945, las políticas de las grandes potencias fomentaron la consolidación y endurecimiento del poder de Stalin. Como pueden adivinar, todo este trayecto y este análisis que venimos haciendo de esta temática están apuntando a una dirección, y es que estamos cada vez más cerca de hablar del tema que nos interesa, que es la Segunda Guerra Mundial y sobre todo lo que es el Frente Oriental o lo que se conoció como la Gran Guerra Patria. Así que la figura de Stalin, por lo tanto, es central para pensar el desarrollo de la historia de la Unión Soviética, pero debemos entenderla en un contexto muy particular. No hay que pensar al Estado soviético como una estructura que nace consolidada. De hecho, gran parte del desarrollo que hemos visto a partir del análisis de lo que fue el proceso de la Revolución Rusa nos ha llevado a analizar cómo se produce esa disolución del Estado, esa pérdida del poder efectivo sobre el territorio y un conjunto de guerras civiles, y voy a utilizar el plural, en la que se superponen distintas fuerzas enfrentadas, no solo por el control del territorio, sino también por la dirección que va a tener ese proceso revolucionario. Pero lo cierto es que tanto autores como Romeyer, Joseph Fontana, Sheila Fitzpatrick, que son algunos de los que vamos a citar el día de hoy, junto, por supuesto, a Ian Kershaw, sostienen que Stalin va a dirigir una segunda revolución. Hay una metáfora muy interesante que utiliza Sheila Fitzpatrick, que es la idea de que las revoluciones son como estados de enfermedad. ¿Y en qué sentido lo dice? En el sentido de que hay momentos de fiebres, de furores, de violencias y convulsiones. Y todo proceso, dice en un momento Sheila Fitzpatrick, pensando en el fin de la Revolución Rusa, todo proceso de evolución de una enfermedad o de un ciclo patológico, no lo dice ella peyorativamente, supone, por ejemplo, momentos de descenso, momentos de caída,
y momentos de rebrote. En cierta manera, va a decir Sheila Fitzpatrick, la era de Stalin en la Unión Soviética está atravesada por una serie de rebrotes febriles y revolucionarios. Cuando analizamos, por ejemplo, lo que era la NEP, planteábamos una cuestión que estaba presente en el discurso y en los debates de los bolcheviques, la de que la NEP tenía olor a termidor, es decir, a la etapa de moderación de la Revolución Francesa, como si hubiera sido un retroceso. Y en este sentido, Stalin lo que va a hacer es iniciar otro periodo heroico, otro periodo revolucionario en la propia visión que hacían los bolcheviques, ¿no? Revitalizar la revolución. Y la va a revitalizar con el proceso de la colectivización, el primer plan quinquenal, y la va a revitalizar de nuevo con las grandes purgas. Y con esto no estamos haciendo una visión apologética, sino que la idea de que está habiendo un clima revolucionario en donde estaba en juego un proyecto de transformación radical del mundo se vigorizó nuevamente en 2 ocasiones, sobre todo, con el estalinismo. Después hay otros que hacen otras periodizaciones, pero lo interesante es pensar que por el grado de transformación que va a imponer el liderazgo de Joseph Stalin en la década de 1930, podemos hablar de una segunda revolución dentro de la Unión Soviética. Esa segunda revolución va a ver la transformación radical del sistema agrícola en la Unión Soviética a tal punto de que se va a dar la desaparición del campesinado. Va a suponer una liquidación violenta de los opositores que todavía podían existir dentro del propio Partido Comunista, el liderazgo de Joseph Stalin, y va a imponer un sistema de terror y violencia que va a convertir definitivamente la Unión Soviética en una sociedad policíaca, en un contexto en el cual habrá un costo catastrófico en vidas humanas para lograr objetivos materiales que no tienen parangón en la historia de la humanidad. Muchos plantean que la Unión Soviética, en los años del primer plan quinquenal, va a llevar adelante una transformación, un proceso de modernización económica e industrialización que a otros países le tomaron décadas. Y ese proceso de transformación que cambia para siempre, no solo la capacidad industrial de la Unión Soviética, sino incluso su propia fisonomía material. La Unión Soviética se va a ver como un país distinto a partir de la revolución de Stalin, va a ser la base para entender el rol que tendrá esta potencia en la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que hoy vamos a analizar la revolución de Stalin. Y nos vamos a tomar nuestro tiempo, así que pónganse cómodos porque tenemos bastante de lo que hablar el día de hoy. Stalin, como lo hemos mencionado anteriormente, tenía la gran particularidad de ser un líder singular en la historia de los grandes jefes de Estado y sobre todo de los grandes jefes de Estado comunistas. Porque a diferencia de lo que pasa con muchos de los grandes revolucionarios socialistas, comunistas del siglo XX, Stalin, hombre nacido en el siglo XIX como muchos de ellos, no era un hijo de una burocracia letrada, no era un hijo de las clases altas, ni siquiera pertenecía a las clases medias. Como vimos en otro video que pueden encontrar en este canal, que se llama La Revolución y el Ascenso al Poder de Stalin, Stalin nace en una familia obrera del Cáucaso. Y como tal, hay un largo proceso por el cual este hijo de las condiciones de desigualdad y pobreza y brutalidad de la Rusia zarista se va a convertir en un militante radicalizado del partido bolchevique que emprendía muchos de los trabajos y las tareas más duras y rudas de lo que suponía preparar una revolución, incluso enfrentándose a la policía con arma en mano, protagonizando asaltos de bancos, colocaciones de explosivos, secuestros, entre otras acciones. Ese hombre va a terminar convirtiéndose en uno de los principales cuadros del partido bolchevique en el proceso de la toma del poder en el marco de la Revolución Rusa. Ahora, en ese partido convivían montones de dirigentes y cuadros intelectuales muy distintos. Una de las grandes particularidades de Stalin es que como tal no había tenido el grado de formación intelectual, teórica, ni provenía de sectores letrados. Eso no quiere decir que Stalin no haya hecho
por ejemplo, elaboraciones intelectuales, llegó a dirigir el periódico bolchevique en el Cáucaso, entre otras cuestiones, y no solo en el Cáucaso, llegó a ser uno de los codirectores del periódico de los bolcheviques, y como tal tuvo una producción intelectual, pero no podemos compararlo o pensarlo como un líder basado en su rol intelectual como otras figuras como podrían ser Trotsky o Lenin. En ese sentido, la trayectoria de Stalin es muy singular porque está atada a una cuestión que podríamos considerar central en el proceso político que desarrolla el propio stalinismo, incluso antes de la toma del poder. ¿Qué diferencia Stalin de Trotsky? ¿Qué le permite a Stalin tomar el poder o, por ejemplo, imponer el programa del socialismo de un solo país? Bueno, podríamos decir que, entre otras cosas, lo que le permite a Stalin sostenerse de esta manera es su rol de un hombre de lo práctico. Un hombre que tiene la capacidad de pensar en la acción y en la resolución de problemas concretos más que en las elaboraciones teóricas. Eso es un elemento que va a aparecer muy fuertemente durante el debate de la industrialización. Uno de los puntos que analizamos en un video anterior sobre el ascenso de Stalin es el escenario que deja la muerte de Lenin. Lenin, que más allá de morir en 1924, se encontraba con una serie de cuadros severos, por lo menos desde el 22, había visto cómo se estaban generando divisiones y rivalidades dentro de la dirigencia del Comité Central del Partido Bolchevique. Dentro de ese partido bolchevique se presentaban una serie de figuras que podían disputarse el poder. A la muerte de Lenin, parecía bastante consolidado con un rumbo que se estaba perfilando desde los congresos de 1923. Ahora, no solo se trata de que Lenin muere físicamente, habiendo sido el principal líder bolchevique, a pesar de que se mantenía la idea de la dirección colegiada, la dirección colectiva, una particularidad era que Lenin ya había utilizado mecanismos facciosos o conspirativos para desplazar a sus rivales dentro de lo que era la dirigencia del Comité Central. En más de una ocasión, utilizando estrategias que después apropiaría el propio Stalin, Lenin había dirigido purgas como la de 1921, en la que purga al partido bolchevique para deshacerse de aquellos cuadros que no respondían a su liderazgo. Ahora, el otro gran punto que deja el escenario de la muerte de Lenin es una condición material, una situación en lo que es la estructura económica del naciente Estado soviético, ¿no? Se proclama la Unión Soviética como tal en diciembre de 1922, que es el sistema de la ANEP. La nueva política económica basada en moderar los objetivos que se habían impuesto primero durante el comunismo de guerra, de pasar rápidamente a una economía colectivizada y basada en tanto la propiedad colectiva estatal de la industria, la banca, así como la colectivización forzosa y el proceso por el cual, por ejemplo, se planteaba la requisa directa del grano de la producción agrícola por parte del Estado. En un contexto de una hambruna catastrófica que deja el escenario de la brutalidad de la guerra civil y la aplicación bastante caótica del comunismo de guerra, se decía aplicar la ANEP. La ANEP planteaba, en resumidas cuentas, como hemos visto en el video anterior, la idea de la propiedad colectiva de la industria y la banca, el desarrollo del comercio y la propiedad privada en la pequeña escala en los productos de consumo, y sobre todo, volver a una etapa anterior a la colectivización de la tierra o a las requisas directas del Estado en la cuestión de la producción de granos para permitir la propiedad privada y el comercio de las explotaciones campesinas. Esto que era visto para muchos como un retroceso, fue el esquema práctico a partir del cual se buscó superar la situación que dejaba la catastrófica hambruna que se había engendrado a partir de la guerra civil y el desarrollo del comunismo de guerra. Y como tal, traía montones de debates. Como habíamos dicho, para muchos, la ANEP tenía olor a termidor, al momento en el cual el proceso de la Revolución Francesa se moderó y dejó de perseguir una transformación radical de la sociedad. Ahora, además de dejar el escenario de la ANEP y la muerte de Lenin, tenemos, decíamos, una disputa por el liderazgo del partido bolchevique. En esa disputa ya se había perfilado algo que está muy presente en lo que se conoce como el testamento de Lenin, si bien se debate algunas veces la autenticidad del agregado posterior, la disputa y la rivalidad entre la figura de Stalin
y la figura de Lev Davidovich Bronstein o Trotsky. Esta rivalidad, a pesar de lo que le pese a los seguidores de Stalin y a los seguidores de Trotsky, no se basaba tanto en grandes diferencias teóricas en cuanto a cómo se iba a imponer la necesidad de la industrialización o la necesidad de acabar con la NEP. En ese sentido son muy parecidos en la idea de que había que acabar con el esquema de la propiedad privada en la producción rural y que había que acelerar un proceso de industrialización. Pero sí se ven en otras dos grandes cuestiones, la tesis de la revolución permanente mundial y la tesis del socialismo en un solo país. Esto lo explicamos un poco en la clase pasada, pero básicamente Stalin se enfrenta a Trotsky por este gran debate que era la necesidad de asegurar una revolución mundial si se quería desarrollar el socialismo, un punto que teóricamente, siendo la tradición bolchevique por parte de Trotsky, era muy sólido, pero lo que Stalin le responde con un problema práctico concreto, que es el hecho de que esa revolución no se ha producido y que la Unión Soviética está aislada del resto del mundo y que no puede, por ejemplo, contar con el apoyo de países u otros países para el proceso de la industrialización. En ese sentido, ese debate, podríamos decir, tiene un punto más teórico por parte de Trotsky y un punto más práctico por parte de Stalin. Ahora, a su vez, ellos estaban divididos y enfrentados por sus propias trayectorias dentro del mismo proceso revolucionario. Algo que, como hemos visto, se había materializado en el enfrentamiento a partir de lo que fue la guerra en Polonia, las diferencias con respecto a la inclusión de miembros de la inteligencia y la burocracia militar y política al esquema del Ejército Rojo, la división con respecto a la figura de Tukhachevsky, entre otras cuestiones que ya presentaban una rivalidad y una disputa por el poder al interior del propio Comité Central del Partido Bolchevique. A su vez, ambas eran figuras muy distintas. Trotsky era básicamente un intelectual de origen judío, alto, que se había formado en otros círculos, que tenía carisma, y Stalin era un hombre bajo, criado en Georgia, pobre, que se basaba en la práctica y que no sobresalía por sus dotes de carisma o para hablar en público. Y en ese sentido, lo que ocurría con Trotsky es que su rol destacado generaba tanto apoyos como muchas controversias e incluso ataques. Trotsky era una figura que destacaba tanto por lo positivo como por lo negativo. Pero ambos estaban de acuerdo en que había que liquidar el esquema de la NEP y pensaban en una salida hacia el proceso de la industrialización. La gran diferencia era el cómo. Pero en ese punto ambos compartían la idea de la industrialización y la colectivización. Habría que ver después cómo sería su aplicación concreta. La particularidad del proceso de ascenso de Stalin desde su rol de secretario general del partido bolchevique es la capacidad que tuvo para forjar alianzas para ir liquidando a sus opositores. En este sentido, para poder enfrentarse a la figura de Trotsky, Stalin se va a acercar primero a las figuras de Lev Kamenev, Grigori Zinoniev y Alexei Rykov. Rykov era el presidente del Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo, para poder desplazar a la figura de Trotsky, primero del poder. Esto va a llevar a la emergencia de lo que se conoció en un momento como la Troika, cuando primero Stalin forja su alianza con Kamenev y Zinoniev. Ahora, posteriormente, Stalin se propone apartar a Kamenev y a Zinoniev por oposiciones previas dentro de lo que había sido el Comité Central. Esto lleva a que en la segunda mitad de la década del 20, Trotsky, buscando conseguir nuevos apoyos hacia 1927, forme un frente común contra Stalin junto a Kamenev y Zinoniev. Lo que desacredita a ambos, porque lo que termina ocurriendo es que para los seguidores de Trotsky, Kamenev y Zinoniev no eran figuras confiables, habían estado demasiado cerca del propio Stalin. Y para el propio Trotsky, esto era visto a su vez como una suerte de falta de principios al aliarse con dos figuras que en su momento habían cuestionado la revolución, la toma del poder del Palacio de Invierno. De hecho, tema ahí que es para otro día, pero cuando se produce la toma del Palacio de Invierno, Zinoniev y Kamenev eran reticentes al movimiento que terminó haciendo Trotsky. Ese había sido uno de los puntos a partir del cual Stalin se basó para consolidar su poder.
Así, en los sucesivos congresos del 25, del 27, del 29, Stalin va a proceder a desarticular a la oposición de lo que va a ser conocido como el eje trotskista-sinonivista. Así, en el Congreso del Partido Comunista de 1927, Stalin logra imponer la expulsión del Partido Comunista tanto de Trotsky como de Sinoniev y Kamenev. Esa expulsión del partido... Ahora me quedó la duda. No. Sí, el 27. En el 27 se expulsa a Trotsky del Partido Comunista. Y en el 29... se lo envía al exilio administrativo. Y después en el 29 se lo envía al exilio definitivamente de la Unión Soviética. Trotsky es expulsado y con esto podríamos decir Stalin ha logrado liquidar a lo que se conocía como la oposición izquierdista. Sin embargo, esa no era la única oposición que enfrentaba a Stalin. Trotsky desde el exterior se va a dedicar a enfrentarse a la figura de Stalin, a cuestionar y denunciar lo que él llamaba la burocratización de la revolución o después, bueno, la revolución traicionada. En este punto es necesario destacar algo que ya se ha mencionado, que es que ese proceso de burocratización que ya se había o se estaba dando, que denunciaba el propio Trotsky, en realidad ya estaba presente desde la época de Lenin como tal, y no es que haya visto una gran transformación en ese sentido. Los propios elementos de la utilización de elementos burocráticos, el propio Trotsky, por ejemplo, había defendido en algún momento la utilización de especialistas para el Ejército Rojo. Y dentro del propio partido bolchevique esos elementos estaban presentes con Lenin, definitivamente. Ahora, desde el exterior, Trotsky se va a oponer firmemente y va a terminar fundando en su momento la Cuarta Internacional. Pero, como hemos citado en el video anterior, con respecto al proceso de la necesidad de la industrialización y la liquidación de la NEP, en ese sentido, tanto Stalin como Trotsky tenían más puntos en común de lo que los podría diferenciar. Después en el cómo estaba la diferencia. De hecho, muchos van a denunciar que el plan quinquenal de Stalin es en cierta manera un plagio de lo que había sido el proyecto original de industrialización de Trotsky. Ahora, la NEP dejaba montones de debates porque permitía la existencia de la propiedad privada, del comercio privado, también vistos como la necesidad de un proceso de acumulación. Muchos planteaban desde el debate del desarrollo de las fuerzas productivas que, bueno, la NEP sería necesaria para lograr esa acumulación originaria que en cierta manera Inglaterra ya había tenido con la instalación del desarrollo capitalista agrario. A partir de esto aparece justamente la defensa de la permanencia en la NEP, que viene sobre todo de lo que es la figura de Nikolai Bukharin. Bukharin, economista e intelectual del partido bolchevique, va a conformar lo que sería conocido como la oposición de derecha a Stalin, que junto a la figura de Rykov va a sostener el mantenimiento de la NEP. ¿Cuál era el argumento? Que la NEP permitía un crecimiento económico estable, sin grandes saltos, pero consolidado. En ese sentido, si uno moderaba los objetivos de corto plazo, iba a poder asegurar un desarrollo en el largo. El argumento de Bukharin con respecto al debate de la industrialización hoy en día ha sido retomado por numerosos autores que consideran que podría haberse dado un crecimiento industrial importante, pero en su momento esto era un gran problema ideológico, porque para las bases bolcheviques, para las masas del partido, incluso para muchos campesinos más pobres, la NEP era visto como una gran fuente de conflictos. Porque por más que Bukharin pudiera sostener teóricamente la necesidad del sostenimiento de la NEP, y incluso en su momento se dieron procesos de integración de algunos capitales privados extranjeros para el desarrollo económico, esto tenía muchos conflictos por la cuestión de sostener desde el punto de vista ideológico la defensa de un esquema basado en la propiedad privada. La NEP había permitido la emergencia de una nueva clase de hombres que eran conocidos como los hombres de la NEP. Mientras Stalin se enfrentaba a Bukharin, de lo que se trataba también era de revitalizar la revolución.
Y en ese sentido, hacia finales de la década del 20, sobre todo en el 27, los debates que enfrentan a Bukharin y Stalin están marcados por las acusaciones de la oposición de derecha de ser una vía desviacionista, ¿no? De apartarse del sendero de la construcción del socialismo y permitir que exista el capitalismo dentro de la Unión Soviética. Esos enfrentamientos, que son teóricos, pero que le van a lograr la victoria a Stalin a partir del control del aparato del partido, también lo que le permiten es enfrentarse en un sentido ideológico y ganarse a las grandes masas de militantes comunistas. En este sentido, para muchos comunistas, la ANEP era políticamente, o en un sentido ideológico, una gran contradicción. Y era mucho más fácil, desde lo discursivo, si se quería ganar a las masas del partido, criticar a la ANEP que sostener las posibilidades prácticas que ésta tenía. Es así que Stalin, oponiéndose a la ANEP, ¿no? Y haciéndose este juego pendular, uniéndose a los sectores derechistas para desplazar a la oposición izquierdista y después desplazando a la oposición derechista, se convirtió en una suerte de tercera posición, centro del partido, que va a permitir la movilización de recursos en la dirección hacia lo que es la radicalización del proceso revolucionario, llamar a la colectivización y a la industrialización, también por un clima de amenaza externa. Uno de los elementos que rodea el proceso de la industrialización en la Unión Soviética es el discurso beligerante. Hay una retórica que da cuenta de un proceso militar. La industrialización va a ser vista como una batalla contra el atraso. Y esto no respondía solamente a una cuestión de revitalizar la revolución, sino que, para Stalin, la industrialización era una necesidad para asegurar la propia existencia de la Unión Soviética. En este sentido, el debate sobre la industrialización en el marco del enfrentamiento con Bukharin y la necesidad de liquidar la ANEP, y el desenlace que va a culminar en la definitiva consolidación de Stalin en el poder y la imposición del programa industrial, también están marcados por una serie de acontecimientos a nivel exterior que dan cuenta de la amenaza que se cierne sobre la Unión Soviética. Tenemos que recordar que la Unión Soviética es el producto de una revolución que fue enfrentada desde el exterior. Hubo una serie de incursiones militares de las grandes potencias, o hay un bloqueo y hay un cordón sanitario. Y lo que ocurre en medio del debate con Bukharin en 1927 es que va a haber una serie de signos, va a haber una serie de episodios que van a dar cuenta de que la creencia en una amenaza exterior tenía sustento. El año de 1927 está marcado por acontecimientos que hacen creer a una parte importante del liderazgo de la militancia bolchevique que se puede producir una invasión a la Unión Soviética. Uno de los primeros signos problemáticos es el allanamiento de Arcos en Londres en 1927. Arcos era la misión comercial soviética en Londres. En esta época, en la época de la ANEP, se estaba buscando también colocar lo que eran las cosechas soviéticas en el exterior, conseguir inversiones y tecnología. Y la policía británica lleva adelante un allanamiento y secuestra documentación, violando lo que es el derecho internacional, porque la misión comercial, como ocurre con una embajada, tiene inmunidad diplomática. Entonces, cuando se produce el allanamiento de Arcos, se producen protestas masivas, por ejemplo, en la Unión Soviética, contra lo que era la embajada británica en la URSS. Y esto promueve un deterioro de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Soviética. Este no es el único episodio. Vamos a tener también un proceso de ruptura dentro de lo que era el proceso de la guerra civil en China. Por entonces, tema que desarrollaremos en otro momento, China, que había atravesado una revolución de carácter republicano, estaba enzarzada en una serie de guerras civiles con el país controlado en gran parte por aquellos que eran llamados los señores de la guerra. Líderes militares que se nombraban reyes o presidentes de territorios, ¿no? Así, China quedó dividido como una serie de cantones, todavía había territorio ocupado por los japoneses y demás. Por entonces, el Partido Comunista de China era aliado del Kuomintang, el partido
nacionalista chino, que tenía una matriz antiimperialista originalmente. Un detalle que capaz no se menciona tanto es que el Kuomintang en este mismo periodo era aliado de la Unión Soviética e incluso tenía vínculos con la Internacional Comunista. ¿Por qué? Porque rechazaba el imperialismo. Y en ese sentido, ambas fuerzas peleaban a la par contra los señores de la guerra. Pero en 1927, tras la muerte de Sun Yat-sen, el primer líder del Kuomintang, se había producido el ascenso de Chiang Kai-shek, que era anticomunista. Y en 1927 se inicia en abril la masacre de Shanghái, una serie de matanzas de dirigentes y militantes comunistas por parte del Partido Nacionalista Chino, que busca deshacerse de esa alianza con el PCCH y romper por su propia cuenta. Así, el Kuomintang inicia en 1927 una guerra civil contra el Partido Comunista Chino, mientras todavía existían los señores de la guerra y había territorios de China ocupados por los japoneses. Es así que lo que vamos a tener ahora es un enfrentamiento entre comunistas y nacionalistas en el que va a terminar de emerger un nuevo liderazgo que pensé que había dejado un cuadro, es el liderazgo de Mao Zedong. Por otro lado, en este periodo se produce el asesinato de Piotr Boykov. Boykov era un enviado plenipotenciario de la Unión Soviética en Polonia. Polonia, país emergido a partir de la disolución del Imperio Ruso y del Imperio Alemán, es un país con el que la Unión Soviética, antes de ser la Unión Soviética, había tenido una guerra que se conoce como la Guerra Ruso-Polaca y que, por ejemplo, había tenido esta cuestión del enfrentamiento ahí en el triángulo Trotsky, Tukhachevsky, Stalin. Y las relaciones con el Estado polaco eran muy problemáticas, porque la Unión Soviética contaba con en algún momento por recuperar esos territorios polacos. De hecho, territorios que hasta hacía nada habían sido parte de Rusia. Ahora, en 1927 se produce el asesinato por parte de un exiliado ruso zarista de un representante plenipotenciario de la Unión Soviética, es decir, personal diplomático. Ese asesinato provoca una indignación y Boykov va a tener un funeral multitudinario en la Unión Soviética. Pero también planteaba justamente la idea de la amenaza de que las potencias podían estar tramando el asesinato de líderes comunistas. Por entonces, la GPU, el Directorado Político Estatal, que es la policía secreta que reemplaza a la Checa, empezó a buscar saboteadores y enemigos internos dentro de la Unión Soviética. Y se descubre una serie de complots, algunos pudieron haber sido fraguados, por parte de miembros de la inteligencia, de los técnicos, los industriales, los ingenieros, que estarían saboteando el programa industrial soviético. Lo cierto es que la GPU empieza a crear toda una serie de informes en donde plantea que hay conspiraciones internas dentro de la Unión Soviética apoyadas por enemigos extranjeros para destruir al régimen comunista. Había mucho debate sobre estas conspiraciones y si Stalin creía o no en ellas. La documentación desclasificada, al igual que va a ocurrir con otras cosas que mencionaremos posteriormente, hoy en día da cuenta de que sí, efectivamente Stalin estaba totalmente convencido de que el Estado soviético estaba siendo infiltrado y que había una amenaza de guerra o invasión latente de las potencias extranjeras. En ese escenario, también se planteaba la posibilidad, y se va a sostener en los próximos años, de que esa oposición sea apoyada por Trotsky. Trotsky, en un debate sobre la cuestión de la industrialización, la burocratización y demás, había llegado a decir que no importaba si los enemigos estuvieran a las puertas de Moscú, él de todas formas criticaría al gobierno en todo lo que considere necesario. Una postura que para la posición política de Trotsky era bastante problemática en un sentido político, porque imagínense cómo podés sostener la idea de que vas a criticar al liderazgo del partido incluso si los enemigos están a la puerta de Moscú.
Quería buscar la cita exacta, pero no la encontré. Pero esto está desarrollado, esto está explicado por Fitzpatrick. Del otro lado, ¿no? Yendo hacia la derecha, la idea de que había una amenaza de enfrentamiento externo planteaba la necesidad de la industrialización como una vía para asegurar la supervivencia de la Unión Soviética. Bukharin, en un contexto de emergencia nacional, con este plan que planteaba objetivos moderados, pierde definitivamente la pulseada con Stalin. Lo mismo va a ocurrir con Rykov. A su vez había otro gran problema. La ANEP, con este esquema por el cual vos tenías un comercio privado de los granos y el Estado podía retener una porción pequeña de ese comercio, había generado el surgimiento de una nueva clase de hombres, que eran conocidos como los hombres de la ANEP. De los cuales los principales eran los kulaks. Los kulaks eran básicamente los campesinos enriquecidos o los campesinos ricos. Aquellos que podían tener tractores, más animales, contratar a otros obreros. Estos propietarios, los dueños de tiendas que vendían productos manufacturados o de consumo y otros, eran vistos como un gran problema por gran parte de la militancia del Partido Comunista, pero también por los campesinos pobres o los obreros que no se beneficiaban de los hombres de la ANEP. Casi que ser un hombre de la ANEP era visto como una cuestión totalmente peyorativa. A su vez, ¿qué es lo que ocurre? Debido a que se había permitido el comercio privado, lo que empiezan a surgir son redes de intercambio, incluso paralelas a las controladas por el Estado, en las que la especulación y otras cuestiones se vuelven la norma. Y cuando se produce la amenaza de la guerra en 1927, hay una crisis de abastecimiento de granos para el periodo 1927-1928. ¿Por qué? Bueno, porque muchos kulaks y muchos de los comerciantes que trabajaban con los kulaks retienen la cosecha a la espera de que los alimentos van a estar por subir, se produce una crisis, ¿no? Si se produce una invasión extranjera o lo que fuera. Así que lo que estaba pasando, que era inadmisible para el Estado bolchevique, para el Estado comunista, es que el hecho de depender de propietarios privados del grano de repente dejaba a la sociedad con una crisis de abastecimiento en un contexto en el cual el propio Stalin sostenía que había que hacer uso discrecional de los recursos del país para asegurar la industrialización. Esto, por supuesto que además termina de alimentar ese rechazo social que se estaba gestando contra los hombres de la ANEP. Muchos de los campesinos más pobres miraban con mucho resentimiento y escepticismo a la emergencia de una nueva clase de hombres ricos. En las ciudades ocurría algo muy parecido con los miembros de la inteligencia. Recordemos que el propio Lenin había dicho que muchos de los obreros no sabían administrar el Estado, no tenían conocimientos de ingeniería y ese tipo de cuestiones. Es por eso que se había permitido, por ejemplo, la incorporación de lo que se conoce como la inteligencia burguesa, técnicos, intelectuales, administrativos, profesionales, que no eran obreros, pero que tenían los conocimientos técnicos que el Estado necesitaba. Muchos de ellos se habían beneficiado bajo el régimen de la ANEP, y esto también generaba conflictos dentro de una sociedad en la cual, producto de la destrucción que había supuesto la guerra civil, la Gran Guerra y el comunismo de guerra, todavía existían recelos y más allá de que se había producido una importante recuperación, el desarrollo pleno o la superación del hambre definitivamente y la miseria no estaba al alcance de todos aún. Tengo la voz seca, pido disculpas. En este sentido, lo que vamos a ver es que también dentro de la propia sociedad emerge una cuestión cada vez más problemática, que es el rechazo a la existencia de los kulaks y a la ANEP. O sea, hay un proceso que emerge desde abajo para rechazar ese proceso de reprivatización del mundo rural. O sea, en las propias comunidades, más allá de que esto no lo podemos aplicar a todos lados, lo que parecía generarse era una suerte de división y conflicto de clase dentro de un Estado socialista.
Este conflicto también estaba marcado por elementos que tenían que ver con la propia cultura. Por ejemplo, la cuestión de la supervivencia de la religión ortodoxa en el mundo rural. Stalin de lo que va a hacer uso es justamente de un discurso de conflictividad de clase, ¿no? De guerra de clase contra clase, en la que se plantea que hay que revitalizar al proceso revolucionario a partir de exprimir esa contradicción de clase entre el obrero y el miembro de la inteligencia burguesa, el campesino pobre y el kulak, ¿no? Entonces, revitalizar la revolución para asegurar el desarrollo de las fuerzas productivas, la colectivización y la industrialización, va a depender entonces de alimentar ese enfrentamiento de clase. Así, progresivamente a partir del 27, Stalin va a proceder a liquidar progresivamente la ANEP. Si bien el primer plan quinquenal se va a aprobar por el Congreso del Partido Comunista en 1929, hay un proceso progresivo por el cual Stalin boicotea la ANEP. Primero, aumentando las riquezas por parte del Estado, facilitando los conflictos en territorios en donde hay clases de kulaks bien consolidados. Esto se va a dar, por ejemplo, en los Urales y en Siberia. A tal punto que se va a hablar del método de los Urales y Siberia. Stalin propone llevar adelante incautaciones de grano, llevar adelante confiscaciones, movilizar a los campesinos contra los kulaks. En el medio de este proceso se termina de producir la liquidación de la oposición de izquierdas y la liquidación de la oposición de derechas. Así, se revitaliza ese conflicto de clase para enfrentar a los kulaks y se va a terminar proponiendo la liquidación de los kulaks como clase. Así, ese primer método que se aplica de forma regional aprovecha el descontento que existe entre las masas campesinas para llevarlos a, por ejemplo, expulsar a sus vecinos kulaks, llevar adelante ataques contra sus propiedades, robar su ganado. Así lo que empieza a ocurrir es que se alimenta un proceso de enfrentamiento dentro del ámbito rural, por el cual la sociedad, lo que es la comunidad campesina, lo que se conocía como el MIR, la comunidad campesina rusa, va a ser destruida por montones de fuerzas. Pero primero, lo que tenemos es ese enfrentamiento interno. Se alienta, por ejemplo, a partidas de campesinos pobres a que ataquen a los propietarios más ricos. Se alienta al robo de granos y lo que se empieza a proponer es acelerar el proceso de la colectivización. Es decir, pasar de un esquema basado en las producciones o en la propiedad privada del agro a un esquema basado en las granjas colectivas, que van a ser conocidas como los koljos, y las granjas estatales que reciben el nombre de sovjos. Así lo que empezamos a ver en 1928, a partir de lo que había sido la crisis de aprovisionamiento, es que el propio Estado bolchevique empieza a llevar adelante una política de incautaciones que va a ser cada vez más radicalizada, a la vez que alimenta el conflicto de clase dentro del mundo rural. Esto, por supuesto, que genera reacciones y estrategias por parte de las comunidades campesinas que permanecen díscolas. Se van a producir rebeliones campesinas, se van a producir acciones de sabotaje y demás. Este método fue fuertemente criticado, ¿no? Lo que se va a conocer como el método de los Urales y Siberia, por Rykov y Bukharin. Y esta crítica, en un contexto que es percibido como de alarma, de emergencia externa, va a ser aprovechada por Stalin para terminar de liquidar a la oposición derechista, lo que convierte a Stalin claramente en el hombre fuerte indisputado de la Unión Soviética. Es en este contexto, tras estas primeras medidas de 1928, que un plan que se venía gestando ese año va a ser aprobado por el Congreso del Partido Comunista, que es el primer plan quinquenal. Ahora, ¿qué es un plan quinquenal? Más o menos uno está familiarizado con el término. Un plan de 5 años. Un plan de desarrollo de 5 años. Ahora, este plan de desarrollo que planteaba la necesidad de la industrialización, el crecimiento urbano y la colectivización del agro, era un plan que no se basaba en un análisis pormenorizado de la realidad material de la Unión Soviética, sino que era un plan basado en metas y objetivos que debían cumplirse por cualquier medio.
¿Cuál es la meta que establece el plan quinquenal? Un crecimiento de la producción industrial del 230% en 5 años. Y la colectivización del agro. ¿Qué ocurre con esto? Que un crecimiento del 230% en 5 años es en realidad una transformación absolutamente radical de la sociedad. No es una tasa de crecimiento que sea razonable casi en ninguna economía industrial del siglo XX. Lo que hace el primer plan quinquenal es poner una meta extremadamente ambiciosa que no se basa en un análisis pormenorizado de qué es lo que se dispone, de qué recursos se dispone, y lo que va a hacer es premiar a los dirigentes locales del Partido Comunista que sean capaces de cumplir esas metas. Incluso hay competencias dentro de lo que son las administraciones locales de las principales ciudades por cuál va a ser aquella que reciba una inversión para una planta industrial o un desarrollo minero. Ahora, todo el plan quinquenal, como decíamos antes, es presentado con un clima belicista. Se habla de la guerra contra el atraso, de la batalla, del frente rural, de superar al enemigo. Y ese clima es visto también como una revitalización heroica de la era revolucionaria. Si la NEP olía a Termidor, esto es volver a la mística de la revolución, una revolución que parecía que si no se estaba agotando. Entonces, con la idea de revolucionar las fuerzas productivas y construir el socialismo, el plan quinquenal lo que plantea es la necesidad de asegurar el desarrollo para asegurar la existencia y la supervivencia de la Unión Soviética. Y en ese sentido, el impulso que se da a la movilización para lograr la industrialización es planteado como una batalla existencial. El propio Stalin, planteando el objetivo, ¿no?, de los 5 años del plan de industrialización, va a decir, esto lo cita Fitzpatrick, en el pasado no teníamos patria ni podíamos tenerla, pero ahora que hemos derrocado al capitalismo y el poder está en manos del pueblo, tenemos una patria y debemos defender su independencia. ¿Queréis que nuestra patria sea derrotada y pierda su independencia? Si no queréis que eso ocurra, debéis terminar con su atraso lo antes posible y construir su economía socialista con ritmo, genuinamente. Aminorar el ritmo significaría quedar por el camino, y los que quedan por el camino son derrotados. Pero no queremos ser derrotados. No, nos negamos a ser derrotados. Una característica de la historia de la vieja Rusia fueron las continuas derrotas que le hizo sufrir su atraso. Fue derrotada por los mongoles, fue derrotada por los beys turcos, fue derrotada por los gobernantes feudales suecos, fue derrotada por nobles polacos y lituanos, fue derrotada por capitalistas británicos y franceses, fue derrotada por varones japoneses. Todos la derrotaban debido a su atraso militar, atraso cultural, atraso agrícola. Estamos 50 o 100 años por detrás de los países avanzados. Debemos compensar esa brecha en 10 años. O lo hacemos o nos hundimos. Esta idea de la necesidad de la industrialización como una causa existencial para asegurar la supervivencia de la patria soviética, daba cuenta justamente de que si no se asegura la industrialización, la Unión Soviética va a ser destruida. Entonces, esta necesidad es por la supervivencia. Pero los ritmos que se plantean son de superar 100 años de atraso, 50 años de atraso en 10. De hecho, esta radicalización del discurso beligerante de la industrialización y el establecimiento de metas extremadamente ambiciosas van a llevar a que el plan quinquenal, pensado originalmente para hacerse en 5 años, se plantee como un objetivo a concretar en 4. O sea, es que el plan quinquenal de 5 años va a ser concretado en 4, según la Unión Soviética. Este afiche decía justamente 2 años más 2 años más el trabajo de los obreros, la concreción del plan
en 5 años. Y en este sentido, hay toda una utilización del discurso, de los medios de comunicación de la Unión Soviética, de la propaganda, para impulsar la industrialización y llamar a la sociedad a movilizarse en pos del objetivo de la batalla contra el atraso. Esa batalla contra el atraso va a requerir todos los frentes, el frente industrial, el frente agrícola. Va a suponer, por ejemplo, revolucionar la industria de los transportes, la industria energética, la industria sobre todo del metal y del acero. Hay un culto a la industria del acero. El hecho de que Stalin se llame Stalin es sumamente llamativo para pensar esto, porque la producción de acero va a ser básicamente una suerte de deidad o un culto por el cual concretar la producción del mayor volumen posible de acero aparece una meta que hay que lograr por todos los medios posibles. Y en ese sentido, una y otra vez, las cuotas de producción de aceros son de acero son la medida que se utiliza para pensar si el plan quinquenal está teniendo éxito o no. A su vez, esa meta de asegurar una transformación y una modernización de la Unión Soviética va a llevar a su vez otra vez, a una transformación de la realidad material de ese país. Lo que va a cambiar es también el paisaje, porque se trata de producir una industrialización acelerada que va a llevar a la emergencia de ciudades nuevas, de enormes complejos industriales, de ferrocarriles, de plantas, de minas, de pozos petroleros y a su vez la colectivización agrícola. Así que de lo que se trata es de la emergencia de un proceso de transformación y modernización totalmente radicalizado. Símbolos de ese proceso de industrialización acelerado que se va a dar en la década del 30 es, por ejemplo, el surgimiento de un complejo industrial automotriz en Nizhny Novgorod, hacia el este de lo que es Moscú. Es otra ciudad, ¿no? Pero si te paras en Moscú, vas hacia el este, chocas con Nizhny Novgorod, que incluso va a contar con vehículos de la producción de Ford. Ahora, lo interesante es que se planteaba, o sea, se van a tomar el modelo de producción fordista, pero se planteaba que el socialismo tenía que ser superior al modelo fordista capitalista. Entonces se construían cintas de producción para mostrar la superioridad, pero muchas veces como no se tenían los insumos para que funcionen propiamente, se terminaba trabajando fuera de la cinta de producción. Pero así lo que empieza a ocurrir es que va a haber una producción de camiones, de tractores aceleradísima. Una de las fábricas, uno de los complejos de fabricación de tractores más imponentes va a ser justamente la fábrica de tractores de Stalingrado, actualmente Volgogrado, sobre el río Volga. Y aún a otro nivel, ¿no? En lo que es esa producción de tractores, va a ser la ciudad del acero de Magnitogorsk. Me adelanté. Pero si yo me paro, estoy en Moscú, me voy hacia el este y tengo la fábrica o el complejo automotriz de Nizhny Novgorod. Me voy hacia el sur, me acerco al Cáucaso, tengo la fábrica de tractores de Stalingrado. Me voy para el lado ucraniano, ¿no? De la Unión Soviética y tengo la planta de fabricación de tractores de Yarkov o Kharkiv, depende de cómo lo traduzcas. Y después tengo la ciudad del acero de Magnitogorsk en los Urales. Magnitogorsk fue concebida para ser una de las principales ciudades industriales de la Unión Soviética, basada en la producción de acero. Era un gigantesco complejo industrial colosal en el que se fabricaban tractores, maquinaria, cañerías, vehículos. Esta foto justamente es de Magnitogorsk, que era concebido también desde esta perspectiva con una visión utópica. Había una visión de utopía, de desarrollo, basada en la idea de que se estaba construyendo un mundo nuevo que iba a ser más moderno, que iba a ser transformador, que iba a ser revolucionario. Y esto estaba muy presente en los jóvenes y en los obreros soviéticos que se veían como parte de un proyecto que iba a cambiar el mundo para siempre. A su vez, una parte importante del primer plan quinquenal era solamente la construcción. O sea, gran parte de las energías del primer plan quinquenal se gastaron
no solo en la producción, sino también en la construcción de las plantas en las que en algún momento se iba a producir cosas. Entonces, gran parte de las fábricas, de las plantas industriales, de los edificios que eventualmente serían utilizados masivamente en el segundo plan quinquenal, fueron construidos en el primero y se dedicó muchísima energía solo a la construcción de las capacidades industriales que serían utilizadas en el futuro. Y esto requería la movilización de millones y millones de obreros. Tanto los obreros urbanos que ya existían como obreros que van a provenir del mundo rural. Y a su vez, ese desarrollo industrial y, por ejemplo, la producción masiva de tractores eran la base para pensar también el desarrollo del mundo agrícola. La tecnificación del campo iba a ser posible a partir del desarrollo industrial. Ahora, esa fabricación de tractores, y ahí hay un spoiler, alguien estaba comentando acá, Juan Pablo decía, veo fabricación militar también. Justamente la enorme importancia de la fabricación de los tractores estaba justamente en que son plantas fabriles que pueden readaptarse rápidamente a la producción de tanques. Otro de los grandes desarrollos que tenían que ver con esta visión también utópica de construcción de un mundo nuevo y de transformación de la vida era la planta hidroeléctrica del Níper, que fue una megaplanta eléctrica ubicada en uno de los ríos, una de las principales arterias en el sur, yendo casi hacia el Mar Negro, en la región de Ucrania, de la Unión Soviética, que alimentaría de energía eléctrica con una construcción monumental. El monumentalismo y las megaconstrucciones es una parte central de este proyecto de un nuevo mundo. Ahora que lo pienso, no lo ubiqué acá, pero también en la era de Stalin se van a construir los grandes rascacielos stalinistas de Moscú, que son unas megaconstrucciones que no tienen ningún sentido y que son hermosas, pero dan cuenta de esta idea de construir el país más grande del mundo, ¿no? Y en ese sentido tenía que tener los complejos industriales más grandes, tenía que tener las fábricas más grandes, las represas más grandes. Esta represa, para pensar, ¿no? La violencia del nazismo va a ser destruida por los nazis. Porque sí, para destruir algo que había hecho el socialismo. Ahora, todo este desarrollo también requiere de energía, requiere de metal, requiere de combustibles. Así que no solo se trata de que se desarrolle la industria en las ciudades con las fábricas, sino que la gran particularidad de este proceso de industrialización masivo de la Unión Soviética, con la industria pesada, sobre todo en el primer plan quinquenal, no tanto la industria de consumo, eso queda para el futuro, Stalin patea la idea del bienestar, es que es una industrialización que se hace totalmente en cadena. Hay que producir acero, bueno, vamos a producir acero masivamente, pero para asegurar la producción de acero hay que extraer hierro, hay que extraer carbón para los hornos, hay que extraer petróleo. Entonces, de la mano del proceso de industrialización, como la Unión Soviética está bloqueada, lo que hay es una explotación masiva de los recursos internos de la enorme extensión que tiene la Unión Soviética. La Unión Soviética abarcaba un sexto de la superficie terrestre del mundo. Y con ello, montones de yacimientos mineros, montones de pozos petroleros que son explotados masivamente con la movilización de los trabajadores. Acá hay un spoiler. Esa explotación masiva de esos recursos permite alimentar de energía, de combustible a la ambiciosa industria soviética, que propone esto, un crecimiento industrial que multiplique la capacidad del país en unos pocos años. Ahora, este proceso de movilización masiva de millones de trabajadores también supuso, por ejemplo, la imposición de una disciplina de carácter militarizado. Así como se planteaba la idea de esto es revitalizar la revolución en la guerra contra el atraso, la disciplina en las fábricas fue draconiana durante el primer plan quinquenal. Los ritmos de trabajo eran muy intensos y las jornadas eran muy largas. Me estoy dando cuenta de que me olvidé de algo que tenía que agregar en este video. Es hacia el final, pero no importa. Pero ya lo contaré después. Esa disciplina draconiana suponía condiciones muy duras para los obreros.
Así todo, había un gran debate sobre, por ejemplo, los incentivos. Este tema de los incentivos, una economía socialista que requería, por ejemplo, de mucho trabajo, trabajo especializado, generó grandes conflictos. Para empezar, hubo un momento en el cual se hizo la campaña contra los profesionales y los especialistas. En medio de esa campaña, que se había planteado en el 27, y del miedo a conspiraciones internas, se creía que los especialistas burgueses podían estar conspirando contra la industrialización. Y en ese sentido, lo que ocurría acá era el debate de cómo asegurar mayores metas de producción y al mismo tiempo impulsar una campaña contra los profesionales en el primer momento de este proceso. Y de acá Fer dio en el blanco. Uno de los debates sobre los incentivos viene de la mano de la figura de Alexei Stakhanov. Alexei Stakhanov es un obrero minero que va a lograr extraer 14 veces la cuota que se esperaba extraiga en una jornada de trabajo. Cuando extrae 14 veces el carbón que se esperaba de un minero, lo que emerge es todo un debate sobre el sistema de los incentivos, que va a llevar a que Stakhanov se convierta en una suerte de celebridad. El obrero que produce más y asegura el desarrollo y la felicidad de su patria. Que no lo persigue por una cuestión individualista, sino que lo persigue para asegurar la construcción de un mundo nuevo. Esto da inicio a un movimiento que es el stajanovismo, que lleva, por ejemplo, al surgimiento de congresos sobre la producción, en donde se planteaba cómo los obreros podían organizarse para asegurar mayores cuotas de trabajo. Sin embargo, también trae sus ambigüedades, porque algo que se empieza a plantear es diferenciar los sueldos a los obreros más productivos, lo que algunos podían ver como meritocrático. Y a su vez, Stakhanov tenía la particularidad de que había logrado mayores cuotas como un obrero individual, es decir, a través de la competencia. Entonces lo que se empieza a perseguir es, bueno, la competencia como método para asegurar mayor producción. Esto no solo queda al nivel de los obreros, sino que administradores locales muchas veces dibujaban los números de los rendimientos industriales que tenían con el objetivo de presentarse como más eficientes y recibir ascensos, premiaciones, asignaciones de recursos. Es una economía totalmente planificada a partir de un análisis que no había sido del todo pormenorizado de la realidad material, podía traer problemas, como lo vamos a ver. Ahora, Stakhanov se convirtió en un héroe de la Unión Soviética al que se le llegaron a erigir monumentos. Y como tal, un día tendremos clases de cirílico acá para cosas. Y como tal, la C es la S, la T es la T, la A es la X es la J, la A es la A, la H es la N, la O y la B. Stakhanov. Que daba cuenta de que también, porque a veces se piensa en el estalinismo y pensamos simplemente en obreros explotados por un estado policíaco, todos tristes, pero esto también generó, por ejemplo, visiones utópicas y creencias en que se estaba construyendo un mundo nuevo, mejor y diferente, y llevó incluso a un proceso de movilización desde abajo que se expresó en fenómenos como el stajanovismo. Por las dudas, si están viendo hasta acá, ya llevamos una hora, póngale like a este video y aseguramos que el dios del algoritmo nos siga beneficiando. Y así permitimos, ¿no?, que este espacio siga existiendo. Así que, por favor, pónganle like. Ahora, requerir de millones de obreros dispuestos a trabajar en las minas, en las fábricas, en las plantas, en las refinerías de petróleo, requería de un problema muy concreto. Que es que la mayor parte de la población de la Unión Soviética, cuando se creó la Unión Soviética, era población rural. Entonces, ¿de dónde van a salir todos esos obreros? ¿Y cómo los vamos a alimentar?
Y ahí está uno de los puntos centrales. Porque el objetivo está puesto en la industrialización. La industrialización es el elemento y el punto central para pensar el desarrollo. Y es el proceso que marca el ritmo, ¿no? Los objetivos los pone la industrialización. Pero esa industrialización, como lo concibe la dirigencia soviética, solo es posible a partir de la colectivización agrícola. Va a ser de la mano de la colectivización agrícola que se van a lograr los excedentes tanto de alimentos como de brazos que va a permitir el desarrollo de la Unión Soviética. Uno de los grandes puntos que tenía el proceso de la NEP es que hacía, desde la perspectiva que tenía Stalin y gran parte de la dirigencia soviética, hacía a la dirigencia soviética y al Estado soviético rehenes de lo que quisieran los propietarios kulaks. La colectivización era necesaria también justamente para que, de la mano del control de la producción agrícola, se pueda disponer de las existencias para alimentar a los futuros obreros y para asegurar las compras de las maquinarias y las inversiones que van a permitir la industrialización. Y acá viene el punto más difícil de la revolución de Stalin, que es la campaña para la colectivización, es decir, el pasaje a una agricultura basada en propiedades privadas, a una agricultura basada, agricultura basada en una propiedad colectiva, en los famosos koljos. Este proceso va a ser alimentado del propio Estado y va a tener a montones de actores. Porque Stalin había propuesto y planteado la liquidación de los kulaks como clase, o la dekulakización. Ahora, ¿qué es la deskulakización? ¿Qué es liquidar a los kulaks como clase? ¿Es su muerte física o es su reconversión en otras cosas? O ambos. Ahí está el punto. Acá vamos a tener la combinación de un planteo desde arriba de liquidar a los kulaks, la aplicación por parte de los campesinos movilizados y impulsados a liquidar a sus vecinos, y los militantes comunistas locales y los administradores encargados de encarar este proceso. Incluso las dirigencias partidarias locales y los organismos de seguridad locales. Entonces, cuando se plantea deskulakizar a la sociedad e imponer la colectivización, de lo que se va a tratar es de una campaña de movilización y violencia estatal para asegurar propiedades colectivas. Pero allí donde, por ejemplo, las comunidades campesinas eran más homogéneas, ¿a quién señalamos como kulak? Lo que ocurría era que muchas autoridades locales eran asusadas para buscar a los kulaks y eliminarlos. Y allí donde no estaban, había que encontrarlos. Entonces, si estaba instalado el discurso de que el kulak era el campesino rico, en una explotación o en una comunidad en donde no había campesinos ricos, el campesino que tenía alguna cabeza de ganado más era señalado como el kulak. El método de los Urales y Siberia, basado en las incautaciones forzosas, en la búsqueda de granos utilizados para la especulación y en las campañas de movilización del campesinado, lleva a que se formen bandas armadas que se dedican a atacar las casas de los kulaks, apropiarse de su ganado o expulsarlos de sus hogares. Así se inicia el proceso de la colectivización forzosa. Para que nos hagamos una idea, esta campaña contra el enemigo kulak va a llevar a una verdadera guerra de clases dentro del campo, pero también a un gran problema, que es ese campo, manejado por campesinos, es la fuente de alimentos de toda la Unión Soviética. Y esto que se va a convertir en una guerra del Estado contra el campesinado, se convierte en un gran conflicto porque exprimir excesivamente el campesinado con metas de producción excesivas puede llevar, por ejemplo, a una hambruna catastrófica. Así la colectivización, que era impulsada del Estado y que se basaba en esa conjunción entre campesinos,
agentes locales, miembros de lo que era la policía soviética y demás, lleva un proceso de violencia masiva que va a disparar el número de tierras colectivizadas. Hacia 1928, digamos el gran problema de que parecía que los campesinos no formaban granjas colectivas autónomamente. Entonces, solo el 2% de las explotaciones estaban colectivizadas. Ahora, con esta movilización masiva, lo que vamos a tener es el impulso, la entrega de herramientas y la confrontación. Así, los coljos se formaban a partir de campesinos que adscribían a unirse voluntariamente, campesinos que eran forzados, campesinos que eran reubicados y no tenían otra opción, kulaks que escapaban de la persecución a partir de deskulakizarse ellos mismos, inscribiéndose en los coljos o emigrando a la ciudad. A su vez, esto tuvo un impulso también desde abajo. Muchos de los campesinos de los coljos tomaron con mucha, no me sale la palabra que quiero utilizar, con mucho entusiasmo el proceso de movilización y colectivización. Pero después enfrentaban un gran problema. Porque, a ver, de lo que se trataba también para el Estado soviético era que los coljos, como granjas colectivas, permitían apropiar excedentes mucho más fácil. Y lo que ocurrió es que la proporción de la producción que tomaban de los coljos era cada vez mayor. A su vez, las propias comunidades llamaban a liquidar a los kulaks como clase. Y esto llevaba a episodios violentos en los que se robaba el ganado, se mataba a los kulaks y demás. Pero también había otros problemas. Por ejemplo, si alguien en la Unión Soviética, todavía hasta la Constitución de 1936, que es lo que me faltó poner en la última parte del video, no existía la igualdad ante la ley. Había ciudadanos considerados de segunda clase. Los que eran burgueses, los que eran kulaks, porque no eran de la clase obrera. La Constitución provisional de la Unión Soviética originalmente era una dictadura de la clase obrera. Entonces aquellos que no pertenecían a la clase obrera tenían menos derechos. Muchos de los kulaks, por ejemplo, para evitar ser tomados como kulaks, o cuando se unían a las granjas colectivas, sacrificaban a su ganado, porque después le iban a tener que entregar. Esto llevó a que gran parte del ganado, tanto vacuno como porcino y ovino, sea sacrificado para comer carne rápidamente antes de entregarlo a alguien más. Gran parte del ganado de los kulaks también fue apropiado por el movimiento koljosiano. Y así, en este proceso de movilización masiva, en 2 años, ¿no? Con este enardecimiento de las masas campesinas hacia esta confrontación de clase, se va a producir un proceso de colectivización que va a llevar a que entre el 50 y el... Perdón, me adelanté. Pero el objetivo originalmente era que para 1930, para cuando termine el plan quinquenal, un 20% de las tierras sean colectivizadas. Y para 1930, entre el 50 y el 60% de las producciones campesinas, de las explotaciones campesinas, habían sido colectivizadas. Y con ella gran parte del ganado. El problema era que muchas de estas explotaciones ahora no tenían ni los tractores, ni la tracción a sangre de la explotación kulak. Un gran problema que tenían los campesinos más pobres, que es un gran problema de lo que es cualquier proceso de acumulación originaria, es que tenían menos capacidad productiva que los kulaks. El kulak podía utilizar abonos, podía utilizar el ganado y la tracción a sangre, podía utilizar tractores, y gran parte de las tierras que fueron colectivizadas pasaban a tener rendimientos más bajos porque los medios de los que disponían esos campesinos para poner en producción esa tierra era menor. En este contexto en el cual se había avanzado tan rápidamente, Stalin teme que la acelerada colectivización forzosa lleve a una catástrofe, que lleve a una caída de la producción agrícola, y el propio Stalin termina diciendo, che, bajen un cambio. Y publica un artículo que se llama Embriagados por el éxito,
o mareados por el éxito. ¿Qué sostenía mareados por el éxito o embreados por el éxito? Sostenía que los administradores, los dirigentes locales de los partidos, las cabezas de los coljos, deberían bajar, ¿no? Bajar la intensidad del proceso de colectivización, porque una colectivización muy desorganizada y caótica podría generar una crisis de la producción. Todavía hay que liquidar a los kulaks como clase, sobre todo a los que especulan y demás. Pero hay que tener cuidado con avanzar demasiado rápido y generar un caos de explotaciones que no tengan impulso. Así, tras el planteo de Stalin en Embriagados por el éxito, se produce un retroceso en el proceso de colectivización. Y también se establecen algunos mecanismos para asegurar la existencia. ¿Por qué pasaba? Más o menos un 40% de la producción de los coljos tenía que destinarse al Estado. Y hace muchos administradores ponían metas más altas, establecían o sostenían que habían llegado a cuotas de producción más altas de las que tenían. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Los campesinos pasan a poder tener parcelas privadas dentro de los coljos para asegurar su alimentación. Entonces se les dejaba una parcela, más allá de la producción colectiva que era generalizada. Cada familia campesina tiene una parcela para cultivar papas, que era lo que siempre se dice es lo que salva a la Unión Soviética es la producción de papas. Tener algún pollo, tener algunos cerdos, también se devuelve gran parte del ganado incautado para tratar de racionalizar esa producción masiva que se estaba haciendo, ¿no? Se temía que esa colectivización forzosa masiva generó un caos y una hecatombe, también en un proceso de cambio demográfico, porque lo que está ocurriendo es que gran parte de la población campesina es desplazada al mundo urbano a trabajar, y de repente faltan brazos. En medio de este decreto Stalin se vuelve a movilizar mano de obra de la ciudad al campo porque se temía no llegar con los objetivos de la cosecha básicos para asegurar la alimentación de la población y ese tipo de cuestiones. En ese marco se retrocede hasta un 24% de tierras campesinas colectivizadas a fines de 1930. Entonces se retrocede, pero uno de los problemas que emerge es que con el retroceso se pierde de nuevo el control de los resortes para asegurar las cuotas de producción. ¿Qué ocurría con los campesinos o las explotaciones campesinas pequeñas que no producían al ritmo que necesitaba el Estado soviético para asegurar la industrialización? Es así que tras una serie de debates, ¿no?, se decide retomar la campaña de colectivización. Igual, antes de eso quiero darles unos números para que pensemos la dimensión. Estos son números que da Arno Mayer. Con el 24% de las tierras campesinas colectivizadas, ¿no?, de lo que se habla es que 6 millones de tenencias campesinas habían pasado a ser 86.000 coljos. Cada coljo con entre 18 y 70 hogares campesinos. Piensen, para pensar el desafío de la planificación centralizada y sobre todo cuando el primer plan quinquenal no se había hecho con un estudio exhaustivo de las condiciones materiales de la Unión Soviética, piensen en el problema que era tratar de coordinar la producción de lo que hasta ese momento habían sido 6 millones de tenencias campesinas, ahora reconvertidos en unos 80.000 explotaciones colectivas. La administración de todo eso era una tarea titánica. Y acá estamos hablando con el retroceso, porque después se va a volver a avanzar. Cuando vuelve a emerger el gran problema de que
el ritmo de la producción agrícola no permite sostener el ritmo de la industrialización, que es el objetivo central de este proceso, se va a decidir retomar el proceso de colectivización en 1931. Y cuando se recupera el proceso de colectivización en 1931, ahora va a ser definitivo. Rápidamente, en 1932, el 62% de las tierras está colectivizada. Y para 1937, más del 90% de las tierras. Hasta la total colectivización del agro soviético. Esto va a suponer, entre otras cosas, una transformación demográfica radicalizada, porque lo que ocurre es que se gestan tres grandes procesos. La migración de aquellos campesinos que huyen de lo que creen es un nuevo régimen del campo que no los beneficia. La migración de los kulaks, que quieren evitar ser expropiados. Y los desplazamientos forzosos. Todo esto va a llevar a una transformación que supone la relocalización de millones de personas del campo a la ciudad, para alimentar de mano de obra a la industria. Muchos de ellos lo hacían a pie y muchos lo hacían relocalizados por el Estado soviético. Muchos se habían forzados por las condiciones y otros perseguían los buenos salarios de la ciudad. Pero la transformación demográfica es una hecatombe en el sentido de que va a suponer que, según Arno Mayer, entre 16 y 19 millones de soviéticos pasen de vivir del campo a la ciudad. Y según Fitzpatrick, entre 10 y 12 millones de personas. Esto era un desafío por todos los niveles, porque estas ciudades que estaban emergiendo no tenían la capacidad habitacional para recibir a 10 millones de personas nuevas, 16 millones de personas nuevas. A su vez es un impulso de una transformación radicalizada. A ver, cuando uno piensa en la revolución industrial, hablamos de procesos progresivos por los cuales a través de un siglo cientos de miles de personas se van trasladando progresivamente del campo a la ciudad, ¿no? Pensamos en Inglaterra. Y acá estamos hablando de que en un plan quinquenal se concretó el traslado de al menos unas 10 millones de personas que dejaron de ser campesinos para ser obreros industriales. Lo que supuso, por ejemplo, que muchos en los nuevos, los complejos habitacionales del estalinismo tengan que vivir hacinados en este primer momento, a veces más de una familia en un solo departamento, porque no existía la capacidad para contener esa migración masiva. Y a su vez emerge una nueva forma de explotación rural, el koljo. En la propaganda stalinista, el koljo era presentado como una sociedad ideal que representaba al nuevo hombre socialista. Una comunidad armónica en la que se utilizaba la tecnología, eran grandes granjas colectivas y demás. Y se presentaba un panorama idealizado. Pues en la realidad, en esta época, primero la colectivización siempre fue un gran problema en la Unión Soviética. Las granjas colectivas van a ser un gran problema a lo largo de toda su historia. Igual, por ejemplo, dicen Fontana y dicen Fitzpatrick, los koljos, los koljosianos, van a terminar apropiándose de la granja colectiva y van a resistir violentamente la reprivatización cuando caiga la Unión Soviética. En este sentido, lo que ocurre es que la mayor parte de los koljos son unidades productivas más reducidas de lo que se esperaba. La migración masiva lleva a que haya menos gente en el campo de la que había hasta ese momento. Había una gran falta de tracción a sangre, porque se había sacrificado mucho ganado, tanto con la dekulakización como por el miedo a perder el ganado propio. Y a su vez, lo que ocurría era que por la falta de planificación, muchas veces se tenían tractores mal distribuidos. Debido a esta cuestión de que
se estaba aumentando la existencia de tractores, pero no se los hacía llegar a los lugares en donde eran más necesarios. Esto llevó a un gran problema, que es la caída en la producción agrícola. La meta del plan quinquenal había especulado con la duplicación del volumen de la producción agraria. Y se va a dar un proceso en el primer plan quinquenal que va a ser extremadamente problemático y catastrófico, que fue una caída de la producción de alimentos. Esto en medio de el miedo a los sabotajes, en medio de la guerra de clases que se da en el mundo rural, va a suponer una catástrofe. Ahora, a su vez, tenemos que pensar que también hay montones de comunidades campesinas que se rebelan contra la colectivización, porque es también una suerte de ruptura de la comunidad idealizada que se tiene históricamente. A ver, cuando se produce la Revolución Rusa y se piensa en los ejércitos verdes, en los ejércitos campesinos, muchos de esos ejércitos campesinos lo que querían era trabajar sus tierras con una estructura comunal y dejar de tener a los terratenientes. Pero para muchos, esto supone un reemplazo del terrateniente por el Estado que no estaban dispuestos a aceptar. Así que se producen rebeliones rurales que son aplastadas, se producen huidas dentro del campo, hay tácticas de resistencia, ocultamiento de granos, y a su vez en comunidades en donde capaz las diferencias sociales no eran tan altas, la búsqueda de posibles kulaks genera conflictividad. Entonces, esa conflictividad se da tanto al interior de comunidades contra la comunidad y el Estado. Lo que lleva a su vez a una serie de ejecuciones masivas que se dan, de nuevo, tanto la propia comunidad buscando a los kulaks y eliminándolos, como el Estado buscando a los kulaks y eliminándolos. Según Fontana, en 1930 se produce la ejecución de 20.200 kulaks, o en ruso kulaki. En 1931 la ejecución de 10.651, es cuando tenemos el retroceso. Y en 1932 la ejecución de 22.728 kulaks. Estos kulaks eran ejecutados muchos por las propias autoridades locales y también por los propios campesinos que buscaban liquidar a esos enemigos de clase. Pero el gran problema con la colectivización es que no solo no se llegó a la meta de crecimiento de la capacidad productiva del agro, sino que se produce un retroceso en medio de un crecimiento poblacional. Y eso va a generar una catastrófica crisis malthusiana, que es la de la gran hambruna. Igual no debe usar crisis malthusiana, pues es una crisis de otras características. La gran hambruna de la Unión Soviética ha causado montones de controversias a lo largo de la historia. Lo cierto es que en el periodo de 1932 a 1933 hay una hambruna catastrófica que se experimenta en gran parte de la Unión Soviética, pero que golpea sobre todo a algunas de las principales zonas de producción agrícola. Entre ellas, Ucrania, el norte del Cáucaso, la región de Kazajistán y la cuenca del Volga. Estas eran históricamente las principales zonas productivas agrarias de la región. En este contexto, lo que vamos a tener es una pérdida masiva de la capacidad productiva en medio de la necesidad de alimentar a la población de la ciudad y un gran conflicto entre un Estado recaudador y administradores locales que compiten entre sí, lo que es una combinación catastrófica, que es muchos de los administradores de los coljos o de las dirigencias de los del Partido Comunista local, lo que hacían era sostener que habían cumplido metas más altas para lograr, por ejemplo, premiaciones y reconocimientos. Sobre la base de esas metas sobreestimadas, se sobreestimaba la recaudación, la búsqueda de alimentos por parte del Estado. Y a su vez, los conflictos internos dentro de la comunidad y la resistencia entre la comunidad y los administradores generaba que se produzcan incautaciones, ocultamientos. Y esto llevó
a una hambruna catastrófica que va a dejar millones de muertos por sobremortalidad. Nos habla de sobremortalidad, que es uno de los puntos ahí más problemáticos con la demografía y la estadística. Hablamos de muertes por encima de lo normal. Uno de los grandes problemas cuando se hizo algunos tratados nefastos de estas problemáticas es que simplemente contaban el número de muertos y ya. Pero hoy en día lo que se habla es de los cálculos de la sobremortalidad. No alcanza con medir las defunciones, porque todas las defunciones son por hambre. Pero hoy en día hay distintas estimaciones sobre cuántos muertos pudo haber durante la Gran Hambruna. Kershaw, basado en los números más tradicionales, que daban números más altos, habla de unos 6 millones de muertos posibles y habla de unos 3 millones de muertos por Ucrania. Fitzpatrick, con los últimos archivos declasificados de la Unión Soviética más actualizados, habla de que en total, pudo haber habido entre 3 y 4 millones de muertos en la hambruna en toda la Unión Soviética. Y quizás unos 2 millones en Ucrania. Siendo la zona más afectada, pero no la única, sino que tuvimos grandes hambrunas en el Cáucaso, sobre todo el norte del Cáucaso, Kazajistán, la cuenca del Volga y Ucrania. Sobre esto, bueno, Anna Applebaum, que es una autora mucho más anticomunista, que es la autora de Hambruna Roja, la guerra de Stalin contra Ucrania, habla de 4 millones. Pero ese número es más... A ver, piensen que Fitzpatrick da 4 millones para toda la Unión Soviética. Hay muchos debates sobre la intencionalidad de la Gran Hambruna y lo que algunos llaman el Holodomor. El Holodomor es el término que se ha utilizado para hablar de una suerte de genocidio por hambre. Uno de los grandes problemas con el término Holodomor y demás es que la primera vez que se denuncia esto es a partir de la llegada de los nazis a Ucrania, que para enfrentarse a la Unión Soviética hacen públicas las consecuencias de la Gran Hambruna y lo plantean como un plan de Stalin. Mayer sostiene que la Gran Hambruna en la Unión Soviética fue mucho más parecido a la Gran Hambruna de Irlanda, en el sentido de que más que pensar en una decisión de matar pueblos por hambre, pareciera que era una combinación de negligencia, mala planificación económica y de apurar la industrialización por todos los medios, incluso a costas del hambre de la población. Y en ese sentido, no pareciera hoy en día, que es uno de los grandes debates, que haya sido una decisión definida por parte del Estado soviético matar a su pueblo por hambre, sino que tuvo mucho más que ver con la brutalidad de la colectivización, la negligencia de las autoridades para asignar cupos y alimentos y la catastrófica aplicación de esa política por parte de los administradores locales. Todo el proceso de la colectivización en sí fue una catastrófica combinación de la exacerbación de una guerra de clases al interior de la comunidad agrícola, el enfrentamiento entre el Estado y el campesinado a partir de la necesidad del Estado de apurar los ritmos de la producción y de controlar los excedentes para su propio proceso de industrialización, incluso por fuera de las capacidades del campesinado, y la dislocación que se daba entre el movimiento koljosiano, recontramovilizado, y los militantes comunistas y administradores locales que estaban ansiosos por cumplir las expectativas y las metas establecidas, aunque no tuvieran los medios para hacerlo. Lo cierto es que cuando se tomaron medidas concretas para revertir la hambruna, los efectos ya se habían dejado sentir y habían sido muy catastróficos. En el periodo posterior se establecerían medidas mucho más moderadas para asegurar la producción del agro. Y lo que terminaría ocurriendo, sobre todo a partir del segundo plan quinquenal, cuando ya se empieza a normalizar la economía soviética, es que las metas de producción van a ser menos ambiciosas y lo que se va a dejar es mayor espacio para las decisiones autónomas de cada comunidad. También se va a impulsar la tecnificación y demás. Pero el agro va a ser a lo largo de la historia de la Unión Soviética un frente muy complejo. Históricamente
con muchos problemas para asegurar la producción. De todas formas, lo que va a ocurrir ya en la década del, sobre todo 50, 60, 70, es que en cierto punto los coljos llegaron a ser esa meta que se planteaba, ¿no? Como una comunidad más eh, orgánica, tecnificada, pero también con muchas diferencias locales. Esto, por ejemplo, en la época de Khrushchev, o incluso en la época de Brezhnev y Gorbachev, lo que pasaba era que vos tenías coljos recontra tecnificados. Tuve en su momento ocasión de hablar con gente que había viajado y ya había llegado a ver los coljos y las granjas colectivas tecnificadas de la última etapa soviética. Y después tenías otros que eran mucho más atrasados, mucho más rurales. Ahora, el tema de la colectivización no solo fue una extremadamente dura campaña para el análisis de los historiadores posteriormente, sino que el propio Stalin consideró que la colectivización había sido el desafío más duro que le había tocado enfrentar. El traductor de Winston Churchill, en su diario personal, nos dejó una conversación entre Stalin y Churchill, que es recogida por Joseph Fontana, al respecto de la colectivización. Churchill le preguntaba a Stalin qué había sido más difícil, si la guerra o la colectivización. A lo que Stalin le contesta: oh no, la campaña de colectivización fue una lucha terrible. Ya pensaba, dijo Churchill, que habría sido dura. No se trataba de enfrentarse a unos pocos miles de aristócratas o terratenientes, sino a millones de pequeños propietarios. 10 millones, exclamó Stalin levantándose las manos. Fue terrible. Duró 4 años, pero era absolutamente necesario para Rusia, si se querían evitar las hambrunas periódicas y proporcionar al campo los tractores necesarios. ¿Eran todos kulaks?, preguntó Churchill. Sí, fue muy duro pero necesario. ¿Y qué les pasó? Bien, muchos aceptaron unirse a nosotros. Algunos recibieron trozos de tierra en el área de Tomsk o Irkutsk, o incluso más al norte, pero no se arraigaron allí. No se entendían con la población local. En algunos casos, los mismos trabajadores del campo los liquidaron. Ahora, de la mano del proceso de la colectivización, también hubo una aplicación de la violencia por parte del Estado más radicalizada para liquidar a aquellos que sean vistos como saboteadores, como opositores internos, espías y aquellos elementos antisoviéticos. Esta primera etapa estuvo vinculada al funcionamiento de la OGPU, que es el Directorio Político Unificado del Estado, que reemplazó a la GPU, que pasó a ocupar a partir de la década del 30 progresivamente una nueva competencia. Ese brazo de la policía secreta, de la policía interna de la Unión Soviética, empezó a administrar, después ya reconvertida a partir de 1934 en el NKVD o el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, la dirección de campos, la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional, conocido como Gulag o Gulag. En esta época, la OGPU era dirigida, por Henry Yagoda. Después viene su reemplazo, en esa transición del OGPU al NKVD. Gulag, o la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional, era básicamente el sistema penitenciario de la Unión Soviética. Desde el primer momento de la Revolución Rusa, se había establecido la deportación a campos de trabajo como método de disciplinamiento de los opositores, de los criminales, de los enemigos de clase y también como un mecanismo para asegurar el desarrollo industrial. El Gulag lamentablemente es muy asimilado al campo de concentración nazi o al KZ, al campo de exterminio nazi. Lo cierto es que más parecido a eso eran lo que se conoce como campos especiales, que eran campos específicamente pensados para los prisioneros peligrosos, entre comillas, 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 y los que se querían eliminar.
En realidad el conjunto del Gulag era una serie de complejos que funcionaban como campos de trabajo forzados, pero también como colonias penitenciarias. La mayor parte o el grupo principal dentro de prisioneros del Gulag era muchas veces el de prisioneros o el de delincuentes comunes, solo que durante la colectivización fue alimentado masivamente de kulaks. Ahora, como tales, eran concebidos como prisiones en las que además se trabajaba bajo la idea de que dentro de la Unión Soviética el que no trabaja no come. Y en ese sentido también fueron parte de procesos de colonización y desarrollo de infraestructura e industria. Por ejemplo, hay zonas de Siberia como Yamal, que hoy en día son grandes complejos de producción de hidrocarburos que fueron colonizados a partir de la institución del Gulag. Así, la deportación masiva de población después lo que generó fueron nuevos pueblos. Solo que las condiciones de vida y de trabajo de los que llenaron los campos de trabajadores fueron espantosas. Muchos de estos gulags funcionaban en tierras inhóspitas y devenían en fábricas, en minas de carbón, en pozos petroleros, pero la enorme mayoría de ellos, ya que eran trasladados con familia y demás, llegaron a convertirse en pueblos y en ciudades. También se utilizó a estos trabajadores para el tendido de vías férreas y demás. Así, la existencia del Gulag, si bien hay mucho debate sobre las cifras, ahora vamos a tomar algunas, lo que permitió fue la utilización intensiva de esa mano de obra de los que eran considerados indeseables, ya sea los prisioneros políticos, los enemigos de clase y los presos comunes. Los presos comunes eran utilizados para esto. Así el Gulag fue, al estar conectado la policía secreta a la administración del Gulag, se convirtió en otra pata del desarrollo económico de la Unión Soviética, ya que el número de trabajadores que se podía disponer para algunas de las áreas industriales más duras, como podía ser la minería, era bastante elevado. Según Arno Mayer, al momento de 1929, cuando Stalin consolida su llegada al poder y se habían empezado a utilizar ya campos de trabajo forzados para prisioneros desde la era de Lenin, el sistema del Gulag tenía aproximadamente unos 30.000 prisioneros. Para 1935 se había llegado a la cifra de 500.000. Y para 1939, antes de la invasión nazi, el sistema Gulag tenía entre 1.500.000 y 3.500.000 prisioneros. Lo que era una fuente de mano de obra masiva que se puede utilizar para esos trabajos. Ahora, otro aspecto del primer plan quinquenal y de la revolución de Stalin fue lo que se conoció como la revolución cultural. Un proceso también de revolución cultural en este momento, en ese sentido, replicado y magnificado por Mao después, en la década del 60 y del 70, de también construir una cultura nueva, construir una nueva visión del mundo, que tuvo como grandes protagonistas a los militantes jóvenes de lo que es el Komsomol. ¿Qué es el Komsomol? Era el brazo juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética. Los jóvenes del Komsomol estaban muy movilizados por la idea de construir un mundo nuevo, construir una nueva sociedad. Y llamaban a la movilización radicalizada para concretar los objetivos del primer plan quinquenal y también a la liquidación de la inteligencia burguesa, la denuncia del aburguesamiento dentro del Partido Comunista, el ataque contra los kulaks, el ataque contra los enemigos internos. Criticaban muchas de las formas de la vieja sociedad, criticaban y cuestionaban la religión y planteaban la movilización y el carácter verdaderamente obrero y proletario. Uno de los grandes debates que siempre ha surgido la idea del socialismo real es si la Unión Soviética era o no un estado obrero, si una dictadura del proletariado como tal.
Como parte de la revolución cultural y este proceso de transformación de la sociedad, se dio un recambio también en la cuestión de los cuadros técnicos. Si de lo que se trataba era de, a través del fervor, la movilización, lograr los objetivos de la construcción del socialismo, el Komsomol, que se dedicaba también a perseguir a los enemigos de clase, los enemigos internos, la inteligencia, también lo que buscó fue engrosar las filas de los técnicos necesarios para la revolución. Así, en este periodo de revolución cultural, también durante la colectivización y como parte también de esa destrucción de la comunidad campesina, es un ataque muy radicalizado a lo que quedaba de la Iglesia Ortodoxa, que ya había sido atacada por la Revolución Rusa, y que acá se llegó a otro nivel con el ataque al clero, la destrucción de las iglesias, destrucción de catedrales y demás. Después, durante la Gran Guerra Patria, Stalin va a redefinir su vínculo con la Iglesia Ortodoxa a partir de la idea de la movilización patriota. Ahora, uno de los puntos interesantes es que Stalin, que había dirigido una campaña contra los técnicos, contra los especialistas, ahora lo que planteaba es, bueno, necesitamos técnicos que sean obreros, que sean hijos de la clase obrera. Así, durante el primer plan quinquenal, se lleva a la universidad a 150.000 obreros y militantes comunistas de la clase obrera con el objetivo de conformar una nueva inteligencia. O sea, si uno de los debates que planteaba el plan quinquenal y el miedo de los saboteadores era que los kulaks, los intelectuales y especialistas burgueses pueden estar boicoteando el cumplimiento de los objetivos del plan quinquenal, bueno, lo que plantea Stalin es muy sencillo. Lo que hay que hacer es pasar a tener una inteligencia proletaria. Vamos a crear una nueva clase de técnicos y especialistas que sean obreros. Obreros que fueron a la universidad. Y así se da una transformación radicalizada que es, no solo pasan a haber decenas de miles de ingenieros obreros, sino que se incorpora masivamente obreros y jóvenes comunistas a las filas de la administración local, a la administración de los koljos. Y lo que se da es una suerte de recambio estructural de la composición de los miembros del Estado soviético y del Partido Comunista. Si uno de los debates había sido la cuestión de la proletarización, ahora de lo que se trata es de alimentar de montones de hijos de la clase obrera la estructura del partido y la estructura del Estado. Entre los jóvenes comunistas universitarios formados en este periodo, que venían de familias obreras al calor de la revolución, está un tal Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev forma parte de esa generación de jóvenes obreros que son llevados por Stalin a la universidad para crear una nueva clase, una nueva inteligencia. En ese marco, también lo que ocurre es que se da un crecimiento exponencial de el Partido Comunista. Y en 1933, en el marco de ese crecimiento exponencial, se produce una purga. Una purga del partido que va a llevar a la expulsión de cerca del 27% de los miembros del Partido Comunista. De la mano del engrosamiento que se daba a partir de la incorporación de estos nuevos cuadros obreros, de lo que se trató fue de crear un nuevo partido comunista eminentemente proletario. Estoy pensando si me salte algo. Otro de los puntos que se impone y que cambia lo que había sido esa suerte de dirección colectiva es el culto a la personalidad de Stalin. Este es un proceso que es medio complejo. A ver. Stalin no se mostraba como alguien que le gustara que se haga culto a su personalidad, sino que se mostraba modesto. Y está el debate de cuánto de esa modestia era fingida, cuánto era real,
cuánto era una pose. A su vez lo que se montó es todo un sistema a partir del cual demostrar fidelidad a Stalin era asimilable a demostrar fidelidad al partido y a la patria. Se fue construyendo una suerte de imagen mitológica de la figura de Stalin. Incluso, por más que Stalin no era el gran intelectual, las obras de Stalin eran leídas como obras comparables a las de Lenin y a las de Marx. Por más que no eran tan, elaboradas. También lo que ocurría era una suerte de incomodidad entre aquellos compañeros que habían provenido de las filas del primer partido bolchevique, habían visto a Stalin como uno más, y ahora lo veían elevado a una suerte de avatar del marxismo-leninismo. Término que el propio Stalin acuña para sostener que lo que había en la línea de la Unión Soviética era la doctrina de Marx aplicada según la visión de Lenin. Así, de alguna manera, lo que tenemos es esa suerte de traspaso de lo que había sido ese encumbramiento de la figura de Stalin, de Lenin, a un encumbramiento de la figura de Stalin como sucesor. Así todo, lo que ocurrió durante el primer plan quinquenal fue una transformación radical de la Unión Soviética. Un proceso de industrialización que no es comparable a ningún proceso de industrialización que haya tenido un país moderno en el siglo XX o en el siglo XIX. Y la colectivización que cambiaron la fisonomía del país, del que era además el país geográficamente más grande del mundo. El primer plan quinquenal, si bien fue prefigurado en 1928, fue aprobado en 1929 y se aplicó hasta en 1932. Como tal, sin un análisis pormenorizado de la estructura productiva de la Unión Soviética y sus condiciones materiales reales, lo que hizo fue establecer metas extremadamente ambiciosas. Cuando terminó el plan quinquenal, se planteó que había cubierto sus objetivos en 4 años, que se habían cumplido la totalidad. Y esto generaba montones de debates en torno a las cifras. Porque muchos autores, historiadores, intelectuales de Occidente han planteado que no se puede confiar en las cifras, se han matizado esos números a lo largo de la historia. Según Ian Kershaw, siendo muy escépticos, al menos la industria soviética creció a una tasa del 10% por año. Al menos. Y siendo muy escépticos. Según Arno Mayer, la tasa de crecimiento de la industria soviética durante el primer plan quinquenal fue de aproximadamente el 20% al año, ¿no? 20% de crecimiento industrial anual. Si tomamos todo eso para todo el plan quinquenal, Arno Mayer calcula aproximadamente una duplicación de la producción industrial de la Unión Soviética, lo que equivale a un crecimiento de poco más del 100% de la producción industrial. Y Arno Mayer es un cálculo medio de 20%, me faltó decir. Y Arno Mayer calcula que el crecimiento industrial de la Unión Soviética durante el primer plan quinquenal es de un 250%. Incluso si no tomamos el 250% y tomamos el del 100%, el 100% de crecimiento industrial en 5 años es un número elevadísimo que no tiene parangón en la historia del siglo XX. Ahora, los objetivos que había trazado el primer plan quinquenal eran de un crecimiento del 230% aproximadamente, según otros habían puesto otros objetivos. Pero cierto es que es un crecimiento industrial que no tenía sentido, era extremadamente alto para los estándares de cualquier país. Durante el segundo plan quinquenal se moderaron las expectativas, tanto de crecimiento como el impulso. Fue un plan quinquenal que se llevó de manera más prolija. Acá sí
a partir de ese proceso de crecimiento y de utilización de la economía soviética con planificación estatal, lo que ocurrió fue que se tenía una conciencia mayor de cuáles eran las existencias, se planificó más ordenadamente. Esto es algo que se va a ver a lo largo de toda la historia de la Unión Soviética. Cada plan quinquenal va a ser progresivamente más realista. El segundo plan quinquenal, que por ejemplo hizo hincapié en la existencia de productos de consumo y otras cuestiones, logró, según Arno Mayer, una tasa de crecimiento medio en torno al 17% anual, sobre una transformación que ya había sido radical de la industria soviética. Ahora, a su vez, lo que tuvimos fue una transformación demográfica. Entre 10 y 16 millones de personas dejaron de ser campesinos para ser obreros, lo que supuso una migración campo-ciudad drástica como no se vio en la historia de la humanidad hasta ese momento. En este contexto, en 1934, se da el... estoy tan quemado que me olvidé cómo decir 17avo. 17avo no es. Vamos a decir 17avo. 17avo Congreso del Partido Comunista fue llamado el Congreso de los Vencedores. En el Congreso de los Vencedores en 1934 se anunció el cumplimiento de los objetivos del plan quinquenal y se planteó toda una nueva transformación en cómo se entendía lo que se había hecho. Lo que se planteó era que se había construido una sociedad socialista. 17º, claro, estoy tan quemado, muchas gracias. 17º. 17º, yo digo 17º, estoy tan quemado. En ese congreso se sostiene que lo que se ha logrado es la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Que esto era el socialismo como tal, el socialismo realmente existente. La idea de que se había triunfado en el proceso de industrialización, que se habían cumplido los objetivos, era equiparado a se ha transformado a la Unión Soviética en una nueva formación social. Estamos ante otro nuevo modo de producción. Y acá hay un debate que plantea Fitzpatrick, que no es estalinista, dice... Para los bolcheviques, cambiar la estructura material, cambiar de modo de producción, suponía transformar toda la sociedad. Porque en la visión ortodoxa, la estructura material determina la superestructura. Entonces lo que rodeaba al Congreso de la Victoria es esta idea. Hemos creado materialmente otra sociedad. Una sociedad basada en la producción industrial. Se han revolucionado las fuerzas productivas con ese proceso de industrialización, basado en la propiedad colectiva, basado en la dictadura del proletariado. Hemos creado una nueva inteligencia proletaria obrera. Entonces, si una dictadura del proletariado basada en una inteligencia obrera, si hay propiedad colectiva, si hay un Estado que se maneja a través de una economía planificada, hay socialismo. Y si se ha producido ese cambio estructural, también cambia la superestructura. Y el Homo Sovieticus que emerja de esto va a ser un hombre nuevo, socialista. De hecho, en 1936, que me olvidé de poner la foto, se aprueba la nueva constitución de la Unión Soviética, que plantea que es un Estado socialista bajo una dictadura del proletariado, e incluso establece en la letra montones de elementos como la libertad de prensa, la libertad de creencia. Se suprime la diferencia entre clases, pues se considera que ya todos son parte de una misma clase.
la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación y demás. El derecho al ocio. Es una constitución que es revolucionaria, pero que bueno, en la práctica queda supeditada a la dictadura del proletariado como la entiende la Unión Soviética. Pero todo eso es producto de que en la visión que sostiene el partido se ha triunfado, se ha vencido en la guerra contra el atraso, se ha transformado la sociedad en otra cosa. A su vez, queda totalmente establecido el culto a la personalidad de Stalin como el constructor del socialismo. Hay también un cambio también en el lenguaje. Ya no se habla tanto de la revolución, progresivamente se va a liquidar la idea de la revolución, y se habla de la patria, se habla del socialismo, se habla de la Unión Soviética. Ya la idea de la revolución como algo que se perpetúa se empieza a anquilosar. Incluso va desapareciendo la palabra proletario reemplazada por lo soviético. En cierto sentido se podía hablar de que se ha liquidado el proceso de la Revolución Rusa. O sea, la Revolución Rusa logró su objetivo, que era construir el socialismo. Y ahora empieza a desaparecer la idea de viene el comunismo, porque se plantea que en un mundo en el que existen estados capitalistas, es necesario mantener la existencia estatal como una fuerza capaz de enfrentar el poder organizado de la reacción. Pero hay otros puntos que aparecen en el horizonte. Uno de los temas que se discute en el Congreso de los Vencedores es la cuestión del ascenso de Hitler y la amenaza que suponía para la existencia de la Unión Soviética el nazismo. Ahora, Hitler no es la única amenaza que ve la Unión Soviética. En 1931 se produjo la invasión de Manchuria por parte de Japón, lo que dio lugar a que muchos creyeran la posibilidad de una invasión japonesa a la Unión Soviética. La amenaza del ascenso de Hitler, la amenaza de la invasión de Manchuria, también vienen de la mano de lo que es el Pacto Germano-Polaco, un acuerdo de no agresión entre la Alemania nazi y la Polonia de Pilsudski, que llevó a que muchos creyeran que una batalla, una guerra, un ataque de los polacos con la anuencia de los nazis y los japoneses fuera inminente y generaba un clima de paranoia. O sea, las grandes potencias están planeando un ataque sobre la Unión Soviética, estamos infiltrados por el nazismo. También esto va a llevar a que en la Comintern, la Internacional Comunista, después de lo que había sido la tesis de clase contra clase, ¿no?, en la que se planteaba confrontar con la socialdemocracia, se establezca la línea del Frente Popular. Para enfrentar al fascismo y al nazismo, es necesario que los comunistas formen frentes con otras fuerzas democráticas, incluidas los socialdemócratas. Esta va a ser la línea que la Unión Soviética sostenga de cara a la Guerra Civil Española, cuando los comunistas formen alianza con otras fuerzas para enfrentar al franquismo. No vamos a analizar la Guerra Civil Española este año, les prometo que el año que viene, por los 90 años, lo hacemos. Pero lo cierto es que se había revolucionado la capacidad industrial de la Unión Soviética y se había cambiado su fisonomía. En los términos en que lo entendía la Unión Soviética, el mundo era otro. Así estaba el camino abierto para la normalización. Hubo muchos rasgos de lo que podríamos considerar una normalización, de que se había agotado la matriz revolucionaria. Por ejemplo, se empezó a normalizar que los dirigentes soviéticos tuvieran acceso a privilegios. Se empezó a normalizar la existencia de una nueva inteligencia que se permitía algunos lujos. Se volvió a permitir ciertos consumos lujosos, cierta ostentación, así como había pasado con la NEP, que volvió a haber teatros, volvió a haber cines, volvió a haber tiendas. Eso empezó a ocurrir. Pareciera que se estaba encauzando hacia una nueva normalización. El segundo plan quinquenal tenía metas
más moderadas, más fáciles de concretar. Ya no se trataba de estar en un contexto de revolución radicalizada. Y en ese momento, en diciembre de 1934, ocurre algo. Sergei Kirov, líder del Partido Comunista de la Unión Soviética en Leningrado, que es la segunda ciudad más importante de la Unión Soviética, la ex Petrogrado, ex San Petersburgo, es asesinado. Nikolaev es el apellido del hombre que lo mata, si no me equivoco, Nikolaev. Ha habido muchos debates sobre esto. Hoy en día todo apunta a que era un lobo solitario. Pero el asesinato de hecho se plantea de que es posible que, al parecer, Kirov se estaba comiendo la germu, se estaba comiendo la mujer de Nikolaev y lo mató. Pero el hecho de que Kirov era una figura cercana a Stalin y un dirigente de primer orden del Partido Comunista fue visto como una amenaza. Como el primer paso de lo que parecía una campaña para asesinar a los líderes del Partido Comunista. Hay una conspiración para asesinar a los líderes soviéticos. La Unión Soviética, desde que se forjó con la guerra civil, siempre mantuvo esta idea de que había conspiraciones internas, de que había ataques establecidos por las potencias que habían infiltrado, que había saboteadores. Se temía al enemigo omnipresente de Trotsky. Lo cierto es que la muerte de Kirov va a ser una suerte, va a decir Arno Mayer, de análogo a lo que fue el asesinato de Paul Marat en la Revolución Francesa. Un líder prestigioso que va a desatar una oleada de persecución y represión. El NKVD, por entonces dirigido todavía por Yagoda, va a buscar responsables. Se inicia una serie de investigaciones. Y en realidad, todo parece indicar que se trataba de un lobo solitario. Pero es una explicación que no convence a la dirigencia soviética, que necesita algo más, necesita una conspiración mayor. Así, dirigida por Yagoda, el NKVD lleva adelante una serie de tensiones dentro de las filas del partido y otros grupos que va a llevar a que se produzca la detención de unas 30.000 personas, se lleven deportaciones al Gulag, torturas y asesinatos y ejecuciones. Así todo, después de un primer pico en 1934, la situación parece estabilizarse hacia 1936. En ese marco se va a producir el ascenso de otra figura. El ascenso de Nikolai Yeshov. Nikolai Yeshov es el hombre que plantea una visión más ruda y más radicalizada en el accionar del NKVD. Tiene que haber algo más. Tiene que haber otro enemigo interno que esté detrás del asesinato de Kirov. Yeshov, siempre me salió decir Yeshov, pero es Yeshov. Yeshov se hace eco de unos cantos que suenan que dicen: mataron a Kirov y van a matar a Stalin. Y considera que hay un complot trotskista sinonievista para asesinar a los líderes soviéticos con la anuencia de las potencias extranjeras. Es así que a partir de 1936, Yeshov, nueva cabeza del NKVD, va a dirigir una serie de campañas que buscan destruir a este enemigo interno infiltrado que consideran está dentro de las propias filas del Partido Comunista. Así se destienen a dirigentes históricos que habían estado enfrentados a Stalin y que son considerados parte de una conspiración organizada por Trotsky y poderes extranjeros.
el NKVD procede a detener y a purgar masivamente en lo que va a ser conocido como la Gran Purga o el Gran Terror, que se va a desatar entre 1936 y 1939. Cientos de miles de personas son detenidas para ser llevadas al Gulag y se lleva adelante una purga violenta y ejecuciones dentro de las filas del Partido Comunista, dentro de lo que eran considerados los enemigos de clase infiltrados. Todos aquellos que tenían condición de ex-Gulag son considerados sospechosos. Todos aquellos que habían sido parte de la inteligencia son considerados sospechosos. Aquellos que habían sido expulsados en la purga de 1933, o incluso sus familiares, son considerados sospechosos. Gerard Fitzpatrick sostiene que uno de los grandes problemas de esta lógica era que la Unión Soviética, en ese proceso de revolución radicalizada por etapas, había generado muchos posibles enemigos de los que no podía confiar. Así se desata una ola masiva de detenciones y ejecuciones. Se consideraba a Kamenev y a Sinoniev parte de ese complot trotskista sinonievista. Kamenev y Sinoniev son detenidos, torturados y en lo que va a ser el primero de una serie de juicios conocidos como los juicios de Moscú, exponen ante los tribunales confesiones que a toda vista son forzadas, en las que aceptan ser parte de un complot internacional para destruir a la Unión Soviética. Así, en los juicios de 1936, 37 y 38 vamos a tener un proceso progresivo por el cual muchos dirigentes de primer orden son encarcelados y confiesan abiertamente ser parte de una conspiración para destruir a la Unión Soviética. Así, muchos de los que fueron grandes líderes de ese partido bolchevique son sentenciados a ser ejecutados y fusilados, como Kamenev, Sinoniev, Bukharin y Rykov, lo que convierte a Stalin en el único sobreviviente de esta foto. Pero estas purgas llegan a otros niveles. Por ejemplo, Yagoda es acusado de haber conspirado por no haber descubierto a tiempo el complot trotskista sinonievista y también va a ser purgado y ejecutado. Esto también llega a los cuadros militares. Mikhail Tukhachevsky, que había sido ya un problema para Stalin en el pasado, es acusado de ser un infiltrado y de estar colaborando con los polacos y los alemanes para invadir o para atacar a la Unión Soviética. Y como tal, es asesinado, junto a 20.000 oficiales del Ejército Rojo, en una purga violenta del Ejército Rojo que los deja sin la mayor parte de su cúpula militar y con enormes deficiencias de dirigencia para lo que va a ser la primera etapa de la Gran Guerra Patria. Estas purgas se extienden a su vez al conjunto de la sociedad. La creencia de una amenaza radicalizada hacia la Unión Soviética de enemigos internos lleva a toda una serie de delaciones masivas que se extienden en todos los niveles. Y esto que vimos para otros fenómenos como la colectivización se reproduce en otros campos. Por ejemplo, la existencia de enemigos o resentimientos dentro de la sociedad va a ser dirimida a través de la delación. Tal vecino, tal opositor, tal rival es en realidad un enemigo de clase. Es un conspirador, es un saboteador, es un kulak. Entonces de todo esto emerge una persecución paranoica que se desata sobre el conjunto de la población y que deja 1.500.000 detenciones, me adelanté, y que a su vez parece confirmarse en más de una ocasión cuando los dirigentes comunistas encuentran pruebas de que su temor a una conspiración real apoyada por potencias exteriores da signos de ser verdad. Sea un caso que es la de Genrikh Lyushkov. Lyushkov era un oficial del NKVD que había formado parte de estas persecuciones y que va a desertar para unirse a los japoneses. La deserción de un oficial del NKVD que había estado llevando adelante ejecuciones va a llevar a alimentar
un miedo que ya existía, que es la idea de hay conspiraciones internas alimentadas por los enemigos de la Unión Soviética. Es más, lo que se empieza a plantear es, lo que ocurre es que también el NKVD lo que quiere hacer, perdón, el NKVD está infiltrado por enemigos de la revolución que están llevando adelante el asesinato de inocentes, como una forma de desestabilizar a la Unión Soviética. Bueno, algo que sí es cierto es que existían espías alemanes. De hecho, hoy en día Arno Mayer lo que plantea es que los nazis también les jugaban a los soviéticos a crearles miedos a enemigos internos. Así se llevan adelante 1.500.000 detenciones y durante la Gran Purga se producen 700.000 ejecuciones que están en los propios archivos de la Unión Soviética. O sea, son los que reconoce la Unión Soviética como ejecutados. En esa purga masiva, por ejemplo, se purga a 2/3 de los miembros del Partido Comunista que habían asistido al Congreso de los Vencedores, por ejemplo. Ahora, y después tenemos las deportaciones masivas de cientos de miles de estos prisioneros al Gulag. Uno de los que termina cayendo bajo el propio peso de estas persecuciones es el propio Yeshov. Yeshov, que había dirigido esta parte más radicalizada de la persecución, que terminó llenando y alimentando las paranoias y produciendo la masacre de cientos de miles de personas, cae en desgracia. Es acusado por Stalin de ser un enemigo interno infiltrado que está alimentando las paranoias para provocar la muerte de soviéticos, y es removido en 1939 del NKVD y es ejecutado en 1940. El propio Stalin va a decir en una conversación que recoge Fontana, Yeshov era una bestia, un degenerado. Muchas vidas inocentes se perdieron por culpa de él. Por eso lo fusilamos. Yeshov sería reemplazado por otra figura, pero a su vez nos dejó posiblemente la foto editada más conocida de la historia y una de las más memeables, que es cuando, una vez purgado Yeshov, bueno, no quedaba bien tener fotos con él. Buen trabajo de edición, hay que reconocerles a los soviéticos. Tenían medios limitados para hacerlo, pero muy bien. Yeshov va a ser reemplazado por Lavrenti Beria, quien será el máximo líder del NKVD hasta la muerte de Stalin. ¿Qué fue el gran terror? ¿Qué fue la gran purga? Ha habido muchas interpretaciones a lo largo de las últimas décadas. Hay una visión que estuvo muy impuesta durante un tiempo que consideraba que... faltó un detalle. En el 18 Congreso, en el 18º Congreso del Partido Comunista, Stalin plantea que la era de los tumultos, la era de las grandes purgas, ha terminado. Y que la Unión Soviética ha eliminado a todos sus enemigos internos. Es decir, Stalin desde el propio liderazgo del Partido Comunista sale a decir, ya está, no hay más enemigos internos, los matamos a todos. El problema de la Unión Soviética a partir de ahora son sus enemigos externos. Así, en cierta manera, el 18º Congreso del Partido Comunista en 1939 plantea el fin de esas grandes purgas. Ahora, ¿qué fue ese gran terror? ¿Qué fueron las grandes purgas? Hubo una interpretación durante mucho tiempo que planteó que las grandes purgas fueron en realidad un ataque de Stalin planificado para aplicar el terror sobre su población, aterrorizarlo, asegurar su control del poder, purgar a la dirigencia bolchevique
bajo una construcción premeditada de un enemigo falso. Según esta interpretación, que durante mucho tiempo estuvo muy instalada, Stalin inventó un enemigo en el que no creía para liquidarlo. Pero, a partir de los años 2000, se tuvo acceso a lo que eran los archivos personales de Stalin. Esto lo hace tanto Fitzpatrick, que reedita su trabajo, que originalmente había salido en los 90, y lo reedita por los 100 años de la Revolución, como Joseph Fontana, que también hace el siglo de la Revolución, a 100 años de la Revolución Rusa, a partir de lo que es el análisis de los documentos internos de la Unión Soviética y también del propio Stalin. Entonces, durante mucho tiempo estaba esta idea de no, Stalin dice que hay enemigos externos, pero en realidad no lo cree. Es un invento utilizado, instrumentalizado para eliminar a sus opositores. Y hoy en día sabemos que Stalin hablaba como pensaba y que su creencia en el enemigo infiltrado en la Unión Soviética era sincera. Que en sus propios diarios, en sus propios documentos personales, en sus conversaciones privadas, Stalin sostenía lo mismo y creía lo mismo. ¿Fue el terror entonces el producto de una paranoia construida a propósito e instrumentalizada? Pareciera que no. Lo que también pareciera que no era así es la idea de que el terror fue algo premeditado por parte del Estado soviético que lo planificó. El que da la interpretación que me parece más interesante de esto es Arno Mayer. Arno Mayer es el autor de Las Furias. Violencia y terror en las revoluciones francesa y rusa. Un ladrillo pesadito, en donde analiza toda la lógica del terror. Y Mayer lo que sostiene es que el terror se pareció más a una paranoia, a una búsqueda desesperada de un Estado que se percibía débil, acosado desde el exterior y que temía a esos enemigos. Palabras de Arno Mayer. Desde el gran giro, y a juzgar por el affair routine, Stalin y su círculo más cercano consideraban la oposición interna real y peligrosa. En parte porque presumían que estaba ligada a crecientes peligros internacionales. Sin duda Stalin mezclaba la amenaza a su liderazgo personal con la amenaza al régimen soviético y al Estado ruso. Pero sin importar cuán intensa fuera su inquietud y ardiente su desconfianza, en la segunda mitad de los años 30, Stalin actuó con gran autocontrol y estuvo guiado por consideraciones políticas y cálculos muy bien definidos. Puede argumentarse además que el Gran Terror fue al mismo tiempo causa y efecto de una política y una sociedad en múltiples y serias tensiones entre las facciones gobernantes rivales, entre termidorianos y fieles creyentes, y entre un centro sobretensionado y una periferia refractaria. Los resultados diversos fueron magnificados por las deficiencias de las estructuras administrativas y de los cuadros del partido Estado. El despojo o el repliegue de las viejas élites había dejado por doquier un vacío que invitaba a la jactancia y a la arbitrariedad burocrática por parte de oficiales incapaces que habían sido colocados en agencias locales de seguridad y en órganos judiciales. En la medida en que el Gran Terror fue la última ratio de un régimen férreo pero inseguro, su implementación fue caótica, descontrolada y manipulada por casi todos los dignatarios del partido Estado. En suma, la Stalinщина fue muchas cosas, pero no fue un sistema lógico con un propósito coherente. Se desplegó y se propagó con furia en una atmósfera de pánico que recordaba a la caza de brujas en Europa, a los linchamientos del sur de América o al macartismo. Ahora, dijimos que Stalin, en el 18º Congreso del Partido Comunista, sostiene que la Unión Soviética ha liquidado a sus enemigos internos. Que el problema es Stalin poniendo un coto a esto. El problema ahora es el enemigo externo. Podríamos decir que la última gran víctima de la Gran Purga fue el propio Trotsky.
Trotsky, desde el exilio, pasando por Turquía, llegando a México, se ha dedicado a oponerse firmemente al liderazgo de Stalin y, utilizando la Cuarta Internacional, a los representantes del stalinismo y el marxismo-leninismo en todo el mundo. Pero Ramón Mercader, militante comunista español, agente del NKVD, se infiltró entre las filas del trotskismo, se acercó a la familia de Trotsky con el nombre de Jackson y finalmente, en agosto de 1940, utilizando un piolet, lo asesinó clavándoselo en la cabeza y generándole una agonía dolorosísima. No quise poner la foto de Trotsky, me pareció medio fuerte. Pero clavándole un piolet en su estudio, en la cabeza, dejó agonizando hasta su muerte. Finalmente, a miles de kilómetros, Stalin había logrado liquidar a lo último que quedaba parecido a una oposición real dentro de las filas del Partido Comunista. Ya no estaba en el partido, pero me refiero al último dirigente bolchevique que se oponía a él. Con el acento puesto en el tema central de que los enemigos de la Unión Soviética ahora son principalmente los enemigos exteriores, y habiendo transformado la Unión Soviética, ahora se abre el otro desafío. Según Sheila Fitzpatrick, si un ruso hubiera abandonado Rusia en 1914 y hubiera vuelto en 1924, no habría notado grandes diferencias. Las guías telefónicas hubieran sido las mismas. Si quieren, si me dan un momento, se los leo directo de Fitzpatrick. En 1924, durante el interludio de la NEP, un moscovita que volviese a su ciudad después de 10 años de ausencia podía haber tomado la guía de teléfonos, de inmediato reconocible, pues su diseño y formato apenas se habían cambiado desde los años de la preguerra, y aún hubiese tenido una buena posibilidad de encontrarse allí a su antiguo doctor, su abogado y hasta su agente de bolsa. Su pastelero favorito, que aún publicaba un discreto aviso donde ofrecía el mejor chocolate importado, la taberna local y el cura párroco, así como las firmas que antes había reparado en sus relojes o le habían suministrado materiales de construcción o cajas registradoras. 10 años más tarde, a mediados de la década de 1930, casi todos esos nombres habían desaparecido. Y el viajero que regresaba quedaba aún más desorientado ante el cambio del nombre de muchas calles y plazas de Moscú, y la destrucción de iglesias y otros hitos familiares. En pocos años más, la propia guía de teléfonos de la ciudad desaparecería, para no reaparecer hasta medio siglo más tarde. El país que deja Stalin es un país totalmente distinto. Cambió la fisonomía material de la Unión Soviética. Pasó a ser un país, una potencia industrial, que había cambiado drásticamente su composición demográfica, que había cambiado la composición de la clase dirigente, de la clase profesional, que había liquidado a la clase de los campesinos ricos y la de los burgueses, que había pasado a tener una economía planificada, que no se parecía en nada al mundo anterior. Por eso, el gobierno de Stalin representó una segunda revolución, una segunda transformación radical de toda la sociedad, impulsada desde arriba por el Estado soviético. El gran desafío, ahora que los principales enemigos en el horizonte eran los enemigos exteriores, era el de la carrera a contrarreloj para aprovechar toda esa capacidad instalada que había generado el Estado soviético y reconvertirlo a la industria militar si se esperaba enfrentar a la Alemania nazi. En lo que sería la guerra más sangrienta, destructiva e importante
de la historia. La próxima vez que retomemos este tema, vamos a ver cómo se produce el escenario que va a llevar a ese inicio. Muchas gracias por haber visto hasta acá. Llevamos más de 2 horas. Han sido días intensos de trabajo y yo tenía que compensar mi ausencia en la semana pasada. Si les gustó y les gusta lo que hace su servidor y les gusta lo que hace su compañero y camarada, el profe Borda, no olviden ponerle like a este video y cuando termine, por favor, dejan un comentario. Y así le rendimos culto al dios del algoritmo y permitimos que esto siga existiendo. Si creen que es valioso apoyar este espacio, si creen que es valioso que esto funcione, no olviden que pueden hacerse miembros de este canal, así obtienen acceso adelantado a algunos materiales y a otras cuestiones, y adquieren emojis personalizados. Hemos sumado montones de emojis nuevos con figuras históricas. Les cuento qué figuras históricas sumamos en estos días. San Martín, Mao, Kim, Encarnación Escurra, Lumila Pavlichenko, Güemes y hasta Evita. A medida que ustedes se sigan haciendo miembros, vamos a tener más emojis históricos de más personajes para seguir sumando a los que ya tenemos y los pueden seguir usando. Así que solo con una mínima contribución que ayuda a sostener este canal, seguimos generando emojis históricos y figuras para que sigan usando. Por lo demás, si quieren aportar a este espacio, pueden hacer transferencias al alias El Profe Borda desde Argentina, desde PayPal también a la cuenta del Profe Borda, y en los links que encuentran en la descripción de este canal pueden encontrar los links para hacer aportes mensuales o únicos para seguir sosteniendo este espacio y que uno pueda seguirse dedicando. La idea esta semana es que este no va a ser la única transmisión, sino que vamos a tener otra transmisión más que vamos a tratar de que sea el miércoles si llegamos. Vamos a hacer todo lo posible. Espero que lo hayan disfrutado, no olviden poner el like y cuando termina, no les cuesta mucho. Vienen, ponen un comentario y ayudamos a que esto siga funcionando. Por lo demás, les dejo un abrazo enorme, gracias por haber visto hasta acá y nos vemos, si todo sale bien, en 2 días. Muy buen lunes, muy buen inicio de semana.